Buenas gente linda, ¿cómo va su día? Aquí Sombra Ninja con una nueva película para este hermoso canal, espero disfruten de esta suculenta teoría, no olviden apoyar para seguir trayendo más al canal, pongan su parte favorita en los comentarios, sin más que decir. Un saludo y un abrazo. Han pasado más de 1000 años desde la última vez que vi a Rodan, declaró Gamamaru. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Parece que fue ayer cuando luché contra él junto con el Agoromo. Bajó el brazo izquierdo y lo apoyó justo delante de Shima y Naruto. Comprendiendo su intención, Shima ayudó a Naruto a subirse a la mano del gran anciano. Luego, con cuidado, se las colocó sobre la cabeza antes de dirigirse a la salida. No voy a mentir. Esta es la primera vez en mucho tiempo que siento una oleada de emoción. Shima quedó realmente cautivada por esta versión de Gamamaru. Siempre lo había conocido como distante y jovial. Esta versión, la única, era diferente incluso a la que recordaba de la Segunda Guerra de Invocación. Había una chispa de energía juvenil en sus ojos. Un destello de pasión. Había un fuego que despertaba una especie de disposición. El gran sapo sabio del monte Mimboku estaba ansioso por luchar. Sus pasos resonaron en la cámara mientras salía. Una luz rojiza inundó la cámara, dándole un brillo inquietante. Shima temía lo que pudiera pasar. Estaba preparada para garantizar la seguridad de Naruto. No sabía por qué Gamamaru había decidido traerlos, pero, por otro lado, ni siquiera estaba segura de si este seguía siendo su maestro. A cada paso que daba, la angustiaba. Sentía cómo aumentaba el calor del aire. Había olido el humo antes, pero era la primera vez que veía la magnitud de los daños que había sufrido su hogar. Una vez que Gamamaru salió del templo, se le encogió el corazón. El monte Mimboku, su hogar, se había convertido en un infierno. Abajo, cerca de la base de la montaña, Rodan competía con su fuerza contra un Gamaken que se elevaba con fuerza. El escudo que lo protegía parecía deformado por el calor. Ya no era circular. En cambio, parecía un óvalo de Yeme. Su Sasumata tampoco parecía haberse librado del calor que deformó su escudo. Se había acortado, derretido por un calor inmenso. Esforzándose, Gamaken jadeaba con fuerza. De espaldas, Fukasaku también parecía agotado. Habían logrado desviar a Rodan de las zonas residenciales y los estanques de curación, pero estaban al límite de sus capacidades de combate. Gamaken en particular, pues se le veía sangrando por la boca. Tenía cortes por todo el cuerpo, además de heridas abiertas. Quemaduras adornaban su costado derecho, y su brazo derecho estaba gravemente quemado. La quemadura era tan grave que parecía supurar. Luchaba por sostener su Sasumata, pero era un sapo tenaz. Seguía dispuesto a luchar incluso si eso significaba la muerte. Justo frente a ellos se encontraba Rodan. Sus llamas aún lo envolvían. Sus ojos color sulfúrico estaban fijos en ellos. Lleno de un ardiente deseo de matarlos, se había irritado por su incapacidad para morir. Estaba aún más molesto por haber perdido de vista a Naruto. ¿A dónde se llevaron a Smokoso? Pensó. Está por aquí, lo presiento, pero esta maldita montaña está interfiriendo con mis sentidos. Gruñó ante esto. Estaba seguro de que, de no haber sido por eso, lo habría perseguido inmediatamente después de crear su primera oportunidad. Bueno, pensó. Creo que lo disfrutaré a la larga después de matar a estos sapos. Avanzando hacia los dos, Rodan estaba listo para atacar. Observando el movimiento desde la cima de la montaña, Shima se preocupó por la seguridad de su esposo y Gamaken. Gamamaru, por su parte, levantó las manos para hacer una señal. Es hora de llamar su atención, reflexionó. Reuniendo su chakra, el sapo anciano liberó un pulso de chakra. El pulso se extendió a gran velocidad. Llegó a la base de la montaña, donde estaban los tres combatientes, en cuestión de segundos. Fukasaku y Gamaken se dieron cuenta rápidamente, pero no fueron los únicos. Rodan, deteniendo su avance, se quedó quieto. Había sentido el pulso. Era una sensación extraña. Como una oleada de nostalgia. No tardó mucho en reconocer la fuente del chakra. Un rugido fuerte y siniestro resonó en su garganta. Su cuerpo se tensó y una expresión feroz y salvaje se dibujó en su rostro. Era aterrador. Fukasaku y Gamaken se encontraron repentinamente con una oleada de energía negativa como nunca antes habían sentido. En poco tiempo, la energía cubrió toda la montaña. Al girar la cabeza hacia la cima, Rodan vio a su objetivo y el sapo mencionado sonreía. Ha pasado mucho tiempo, pequeña ceniza. Rodan fulminó con la mirada al sapo anciano. Sus ojos rebosaban de odio.
Sapo. Siseó mientras sus garras se clavaban en el suelo. El fuego cobró vida con una intensidad que Fukasaku y Gamaken jamás habían visto durante su combate. Repelidos por el calor generado, ambos se sorprendieron al notar chispas que brotaban. Fukasaku se sorprendió especialmente. Está generando suficiente calor como para generar electricidad. Pensó. Lentamente, Rodan comenzó a moverse en dirección a Gamamaru. Veo que no has cambiado mucho en estos últimos 1000 años, comentó el sapo anciano. Tus fuegos siguen siendo tan impresionantes como antaño. Al ver al titán ascender lentamente hacia la montaña, Gamamaru tuvo una idea juguetona. Cuidado, advirtió. Si das un paso más, destrozaré los cimientos de mi montaña. Una gran cantidad de instinto asesino descendió de la montaña hacia Rodan. La presión no incomodó al titán. En cambio, le indujo a acelerar el paso. Atreviéndose a dar otro paso, Rodan notó que la sonrisa de Gamamaru se ensanchaba. Oh, parece que eres un glotón de castigo, comentó. Agachándose, Gamamaru apoyó una mano en el suelo. Mirando a Rodan, se negó a apartar la vista de ellos. Muchos, si no todos, los sapos de la zona observaban en silencio. Habían estado escondidos todo el tiempo, pero eso no significaba que no estuvieran atentos al combate. No, estaban ocupados intentando sobrevivir, o en algunos casos ayudando a otros a apagar las llamas y a los sapos atrapados. La escena que se desarrollaba ante ellos era algo que muchos nunca habían visto. Su gran sapo anciano, su guía espiritual y antiguo líder, estaba listo para luchar. Shima, intuyendo las intenciones de Gamamaru, se volvió cautelosa. La seguridad de Naruto le preocupaba cada vez más. Sabía que Gamamaru aún tenía fuerzas para luchar después de tantos años, pero no estaba segura de si podría luchar contra Rodan. Algo la empujaba a dudar. Por lo que podía deducir, Gamamaru ya había luchado contra este titán, pero ¿podría hacerlo de nuevo? Como si percibiera su preocupación, Gamamaru habló. No te preocupes, Shima, la tranquilizó. No pienso arriesgar la seguridad de Naruto ni perder la mía. Su confianza pareció tranquilizar a la pequeña sapo, pero seguía preocupada. Levantando la palma derecha, Gamamaru canalizó su chakra. Al concentrar el flujo en su mano, surgió una nube de humo. Agarrando con fuerza el nuevo objeto, la sonrisa burlona de Gamamaru se amplió. Deteniendo su avance, Rodan se tensó ligeramente y su ceño se intensificó. Una sensación de familiaridad lo había agraciado, y sus ojos rugieron con malicia. Oh, sí que recuerdas esto, ¿verdad? Rió Gamamaru. De la nube de humo emergió un enorme tan, cuyo mango y funda adornados eran de caoba antigua. Por supuesto, nadie que haya sido alcanzado por él podría olvidar su nombre, ni siquiera uno de tu especie. Colocándola frente a sí, Gamamaru sujetó la vaina con la otra mano y lentamente comenzó a desenvainar su espada. Emergiendo de su antigua vaina, una hoja de ébano brilló a la luz de las llamas furiosas sobre el monte Minboku. Mujetsu, la espada del descanso eterno. Siseando al ver la espada, Rodan dio un paso atrás mientras se agachaba ligeramente en una posición de ataque. Levantando la espada sobre su cabeza, Gamamaru se posicionó. Colocando su pie izquierdo hacia adelante, movió su espada para descansar junto a su hombro derecho. Inhalando profundamente, la postura de Gamamaru se tensó. Lentamente, una especie de vapor comenzó a emitirse del cuerpo de Gamamaru. Observando directamente desde su espalda, Shima comenzó a deducir lo que estaba sucediendo. Observó cómo el cuerpo normalmente arrugado del viejo sapo comenzaba a endurecerse. Lentamente, observó cómo el cuerpo del gran anciano aparentemente recuperaba su color. Se sorprendió al ver que sus movimientos comenzaban a aumentar en velocidad y fuerza. Abriendo los ojos un poco más de lo habitual, Gamamaru se encontró con los ojos de Rodan, pupila con pupila. Lanzándose hacia adelante, Rodan intentó arrebatarle el arma de las manos a Gamamaru. Velozmente, el anciano sapo retrocedió. Esquivando el golpe, Gamamaru concentró chakra en la hoja. Una lámina de energía oscura irradió de ella. De un solo golpe, Gamamaru gritó. Arte sabio. Fin del crepúsculo. De repente, Rodan fue alcanzado por una ola de energía negra. Chillando de dolor, Rodan fue enviado hacia atrás 800 metros. Rugiendo, Rodan se retorció mientras un gran corte sangraba por su torso. Pensó Gamamaru mientras contenía el aliento. Sorprendidos, Shima y Naruto apenas podían creer lo que acababan de ver. Con un solo golpe, Rodan había sido forzado a caer de espaldas por este viejo. Estirándose, Gamamaru miró a su enemigo.
Observaba cómo la bestia se retorcía de dolor. Ese fue un corte despiadado, pensó en voz alta. Tomando su arma con la mano libre, comenzó a sacudir la muñeca. Aunque ese golpe me obligó un poco a estirar las articulaciones. El viejo sapo observó cómo Rodan se estabilizaba. Una mirada de rabia lo invadió. Parece que el ataque no fue suficiente. Decidido a dar el primer paso, Gamamaru saltó hacia adelante rápidamente. Sorprendida por la repentina explosión de velocidad, Shima agarró a Naruto con la lengua mientras sujetaba la espalda de Gamamaru. Ella, junto con todos los demás en el monte Minboku, observó cómo el famoso anciano de la montaña se abalanzaba sobre Rodan. Con un golpe vertical, Gamamaru apuntó al hombro izquierdo de Rodan. Saltando hacia atrás, Rodan logró esquivar el golpe. Al ver a Rodan alejarse, Gamamaru golpeó el suelo con el pie izquierdo. ¿A dónde crees que vas?, gritó el anciano mientras tensaba los músculos. Tos. Con una fuerza descomunal, lanzó otra ola de energía negra que se precipitó hacia Rodan. Al ver el ataque, Rodan se las arregló para esquivar la ola. Continuando con esto, se movió para atacar. Moviéndose más rápido, Gamamaru blandió su espada una vez más. Esta vez, apuntando a un golpe horizontal en el torso de Rodan. Aleteando, Rodan se elevó en el aire, evadiendo el ataque. Aumentando la tensión en su cuerpo, el viejo sapo observó a Rodan con precisión. Continuando el movimiento de su espada, Gamamaru giró 360 grados. Moviendo su cuerpo durante ese movimiento, se inclinó hacia su derecha. Rodan, observando, reconoció lo que el sapo estaba a punto de hacer. Intentando apartarse rápidamente, comenzó a aletear sus alas, casi frenéticamente. Completando su movimiento circular, Gamamaru tensó todos los músculos. Fijándose en Rodan, Gamamaru se elevó en el aire. Gamamaru se elevó hacia el cielo creando una explosión sónica. Canalizó su chakra hacia su Tan, lo que provocó que la energía negra emanara de él y creara un velo de energía. Al avanzar, se encontró chocando con Rodan, y al hacerlo, estalló una explosión de energía negra. Rodan rugió de dolor al sentir la energía del arma desgarrar sus escamas. Fue un dolor agudo cuando la hoja se clavó en su torso. Incapaz de mantenerse en el aire, Rodan comenzó a caer hacia la tierra. Conteniendo el aliento, Gamamaru pronunció, desganado, 3. Todo el monte Minboku observó cómo Rodan caía al suelo. Como una bola de fuego caída del cielo, Rodan chocó contra la montaña, provocando un gran temblor y incendiando la tierra. Tras ver toda la escena, todos quedaron sorprendidos por su gran anciano. Aterrizando no muy lejos de Rodan, Gamamaru sonrió con suficiencia al ver cómo Rodan luchaba por levantarse. Sin embargo, se encogió levemente al mirar su palma derecha. Estaba dolorida y ligeramente quemada. Eso me costó más de lo que pensaba, reflexionó. Si esto hubiera sido hace unas décadas, probablemente podría haber desatado todo el poder de Mugetsu. Mirando a Rodan, Gamamaru notó cómo el titán había aterrizado de espaldas, pero la principal causa de su forcejeo era la herida reciente en su pecho. Dirigiéndose hacia el titán caído, Gamamaru observó con cautela a la enorme ave de presa. ¡Maldito sapo! Rodan se retorció mientras intentaba levantarse del suelo. Sentía un escozor en el cuerpo al mirarse el pecho. Una serie de símbolos rojos brillantes bordeaban su superficie y se extendían lentamente por su torso. Rugiendo de ira, continuó agitándose. ¿Crees que este sello me retendrá? Lo romperé y te haré pedazos. Gamamaru simplemente resopló mientras continuaba su avance. Dijiste eso la última vez que peleamos, señaló. Creo que con el tiempo podrías romper ese sello, pero no lo permitiré. Extendiendo la lengua, Gamamaru sujetó a Naruto y Shima. Los bajó sobre una palma libre y retrajo la lengua. Al ver a Naruto, Rodan rugió desafiante. Esto resultó en un rápido golpe de Gamamaru. Silenciando al titán brevemente, el sapo anciano se tomó un momento para mirar a su protegido. El chico aún descansaba. Sin embargo, notó la expresión de dolor que se reflejaba en su rostro. Mirando su brazo derecho, vio que la marca volvía a actuar. Volviendo a mirar a Rodan, notó que el titán parecía resistirse al sello. Ya veo, dijo Gamamaru en voz alta. Levantó la vista ligeramente y se dirigió a su alumno. Shima, llévalo a las piscinas curativas y déjalo en remojo hasta que el dolor desaparezca. Cuando eso ocurra, debes traerlo de vuelta inmediatamente. Asintiendo, comprendiendo, agarró a Naruto. Muy bien, te llevaremos a un lugar donde el dolor desaparecerá, dijo en tono reconfortante.
Asegurándose de no causarle más dolor, Shima se sorprendió cuando Naruto empezó a gritar. Aflojando el agarre, vio cómo el sello volvía a iluminarse de rojo. Al notarlo, la atención de Gamamaru volvió al titán. Al levantarse, el cuerpo de Rodan comenzó a brillar de rojo mientras se ponía de pie. Reaccionando rápidamente, Gamamaru alzó su espada justo cuando un rayo de energía se dirigía hacia él. Canalizando su chakra hacia la espada, intentó proteger a Shima, a Naruto y a sí mismo del rayo. Luchando por mantener su postura defensiva, sucumbió a quemaduras en todo el cuerpo. Apretando las encías, se clavó en la montaña y respiró hondo. Entrecerrando los ojos, gritó. Arte sabio. Estocada de medianoche. A la orden, la espada rugió al convertirse en pura energía negra. Blandiendo con todas sus fuerzas, Gamamaru la lanzó hacia adelante. Surgiendo de la guardia del Tanto, la espada se abalanzó, dividiendo el ataque en dos. Shima apenas pudo sostenerse mientras las ráfagas formadas por la explosión la devastaban. Aferrándose a Gamamaru y Naruto, luchó por mantener su agarre. Al ver, abrió mucho los ojos al igual que Gamamaru. Atravesando el ataque de Gamamaru, Rodan se estrelló contra el sapo anciano. El impacto envió a Shima y Naruto por los aires. Al notarlo, Rodan cambió de postura de inmediato. Intentando aprovechar la oportunidad, Rodan se apresuró a trepar por encima de Gamamaru y agarra a Naruto. Sacando la lengua, Shima logró agarrar al chico. Pensando rápidamente, lo apartó del camino de las fauces de Rodan. Sin embargo, el titán seguía obsesionado con atraparlos. Al avanzar, Rodan pronto se vio arrastrado por detrás. Trastabilló ligeramente, se giró y vio a Gamamaru tirando de él por la pierna izquierda. Aún no hemos terminado. Gruñó Gamamaru. Tirando con todas sus fuerzas, el sapo anciano lanzó al titán por encima del hombro, alejándolo de Shima y Naruto. Al caer de espaldas, Rodan sintió que se quedaba sin aliento por un instante. Apretando los dientes, saltó del suelo y descubrió que Gamamaru le bloqueaba el paso. Shima. Gritó Gamamaru. Lleven al chico a las piscinas. Yo lo detendré para que puedan llegar. Shima, asintiendo, se movió en el aire. Sin soltar a Naruto, se preparó para saltar en cuanto volviera al suelo. Solo tardó un par de segundos, pero logró escapar justo cuando Rodan intentaba saltar por encima de Gamamaru hacia ellos. Empujando a Rodan de nuevo, Gamamaru se fijó en la herida en el pecho de Rodan. Estaba sanando rápidamente ante sus ojos. Al observar mejor, notó que las marcas rojas del jutsu de sellado que le había aplicado al titán también estaban siendo suprimidas por una extraña energía roja. Confundido por esto, un pensamiento repentino le vino a la mente. Desviando la mirada ligeramente hacia Naruto, Gamamaru determinó lo que había sucedido. Una batalla de voluntades, pensó. Si no recuerdo mal, Agoromo dijo que algunos sellos pueden funcionar en ambos sentidos. Volviéndose hacia el titán, dijo. Extrayendo el chakra del Kyuubi del sello. Qué poco ortodoxo de tu parte, Rodan. El titán simplemente se burló. Mirándose el pecho, Rodan intentó de nuevo quitar el sello, pero fue en vano. Molesto, decidió ignorarlo y siguió adelante. Me obligas a usar un chakra tan asqueroso. Te mataré hoy. Le rugió a Gamamaru. Aumentando la temperatura, Rodan lanzó otro rayo de energía sobrecalentada hacia Gamamaru. El sapo anciano saltó y observó cómo el rayo chocaba con el paisaje, provocando una erupción de fuego infernal. Al ver a Gamamaru evadirlo, Rodan movió la cabeza y el cuerpo para seguirlo. Fue un movimiento rápido y brusco que hizo que el rayo continuara su destrucción a lo largo de su camino. Finalmente, el rayo se detuvo después de 10 segundos. Al no haber alcanzado a su objetivo, Rodan gruñó molesto. Aterrizando con un golpe sordo, Gamamaru jadeó pesadamente. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. El otrora hermoso monte Mimboku se había convertido en un infierno. Podía sentir a todos sus compañeros sapos moviéndose. El terror que irradiaban. Los numerosos gritos de dolor. Sintió un gran pesar en el corazón, pero se armó de valor al enfrentarse a la bestia. El demonio de fuego se había puesto serio. El hecho de que esté usando su rayo de calor de uranio significa que está completamente comprometido, pensó. Al notar la determinación de Gamamaru, Rodan se irritó aún más. Con poca paciencia para el viejo sapo, Rodan rugió antes de saltar al aire. Gamamaru, observando, intentó saltar, pero Rodan lo agarró. Hundiendo sus garras en el cuerpo del viejo sapo, Rodan lo levantó en el aire antes de empujarlo al suelo.
Sintiendo el peso del titán, Gamamaru no pudo resistirse al sentir que su cuerpo se elevaba de nuevo. Elevándose de nuevo, Rodan se elevó de nuevo antes de empujar al viejo sapo contra la ladera de la montaña. Al levantar el cuerpo, Rodan vio el aspecto desaliñado de Gamamaru. Echando la cabeza hacia atrás, Rodan cargó de nuevo su rayo de calor de uranio. Al intentar usar su espada, Gamamaru se encontró con el brazo atado. Al levantar la vista, vio la luz formándose en la garganta de Rodan. Respiró hondo y concentró su chakra en el estómago. Gritó apresuradamente. Arte sabio. Cañón de agua. Lanzando una gran ráfaga de agua, Gamamaru aturdió a Rodan cuando la explosión le impactó en la cara. El titán, tambaleándose por la brusquedad del ataque, comenzó a sacudir la cabeza mientras emanaba vapor de su cuerpo. Intentando liberarse en ese momento, Gamamaru comenzó a forcejear con Rodan. Justo cuando sintió que Rodan se aflojaba, lo apretó. Encogiéndose de dolor, Gamamaru miró al titán. Agachando la cabeza para mirarlo, Rodan dejó escapar un profundo bramido. «Oh, cuánto he estado esperando este día, sapo», rugió. «Forzado a un sueño profundo por ti y ese sabio bastardo. Aislado del mundo que legítimamente pertenecía a mi especie. En nuestro lugar, los humanos, entre todas las cosas, ahora lo dominan». Gruñó mientras hundía sus garras en la carne de Gamamaru. «Tu especie inició el conflicto», replicó Gamamaru. «Humanidad, son hijos de Gaia, ¿no lo recuerdas? Fue tu especie la que los protegió, junto con el resto del mundo». Quiso continuar, pero un dolor punzante lo detuvo. Una aura maliciosa cayó sobre el anciano mientras lo cocinaban vivo lentamente. La humanidad se maldijo a sí misma en cuanto aceptó el poder de ese parásito. Siseó Rodan. Perdieron el rito de ser hijos de Gaia. Obligando a Gamamaru a adentrarse aún más en la superficie de la montaña, Rodan se burló. «Irónico, dijiste que me golpearías hasta los cimientos de tu montaña». Alzando las alas, Rodan volvió a elevarse junto con Gamamaru en el aire. «Entonces, ¿qué tal si te hago la misma reverencia?», gritó antes de estrellar al sapo contra la montaña. Estaba preparado para seguir atacando al viejo sapo, que graznó de dolor, pero se detuvo cuando un repentino chapoteo de agua golpeó la espalda de Rodan. Deteniendo su acción anterior, Rodan se giró para encarar al culpable. De pie, solo, en medio del infierno, se encontraba un pequeño sapo. Temblaba de miedo, pero Rodan notaba su determinación. «Tú», tartamudeó. «Deja en paz a nuestro anciano». Al ver al sapo tembloroso, Rodan soltó una carcajada. «Tú, un simple sapo, te atreves a darme órdenes». La idea lo divirtió enormemente. Soltando a Gamamaru por un momento, Rodan se reposicionó para encarar al pequeño sapo. Manteniendo los pies sobre el anciano, miró hacia abajo con diversión. «¿Qué te hace pensar que puedes obligarme?», rió entre dientes mientras bajaba la cabeza. En segundos, otro chorro de agua, seguido de pedazos de tierra, golpeó la cabeza de Rodan. Volviéndose hacia la fuente, 3 sapos más emergieron temblando. «Suéltalo», gritó uno de ellos. Lentamente, más y más sapos comenzaron a reunirse. Sapos de diversos tamaños y condiciones emergieron de las llamas. Algunos estaban cubiertos de quemaduras, otros incluso les faltaban extremidades. Incluso sapos gravemente heridos emergieron con vendas rojas cubriendo sus heridas. «Ja. ¿Qué es esto?», rió Rodan. «Un montón de basura reunida en un solo lugar. ¿Acaso deseas morir?». Mirando a su alrededor, Rodan notó que ninguno de ellos, aunque conmocionado, se desanimó. La población del monte Mimboku, jóvenes, ancianos, enfermos y heridos, se unió. Incluso Fukasaku y Gamaken se les unieron. «Maldito bastardo», dijo una voz áspera. «Ni siquiera sabes con quién estás tratando». Volviéndose hacia la fuente, había llegado un Gamabunta vendado, y junto a él estaba Gamairo. «Somos los sapos del monte Mimboku, y somos los únicos que podemos meternos con ese viejo». Un rugido surgió de los sapos reunidos. Un rugido de ira, determinación y unidad. Juntos se armaron de valor. Dondequiera que mirara, Rodan se encontraba con la mirada de un sapo que no temía morir. El único cuerpo del monte Mimboku estaba listo para la lucha, y tras un solo grito, avanzaron. Todo el monte Mimboku se abalanzó sobre Rodan. Rodan, desconcertado por la repentina audacia de los sapos, cargó su rayo de calor de uranio. Al ver cómo los sapos cargaban contra él, desató el rayo en un arco horizontal, golpeando a la primera oleada de sapos. Muchos, al verlo, saltaron para esquivarlo, pero algunos no llegaron a tiempo.
Para contrarrestar la explosión, muchos sapos recurrieron a usar ninjutsu contra el rostro de Rodan. La lluvia de ataques nubló la vista de Rodan. Incapaz de ver a sus objetivos, Rodan continuó disparando su ataque con varios movimientos de barrido. Tras unos segundos, Rodan se vio golpeado por varias masas enormes. Al aclararse la vista, vio a sus atacantes. Golpeando sus cuerpos contra el suyo, los diversos sapos grandes del monte Mimboku habían comenzado un ataque coordinado. Encendiendo su cuerpo, Rodan intentó apartarlos de él. Esto hizo poco para influir en ellos, ya que ignoraron el dolor abrasador. Asaltaron a la bestia con varios ataques físicos. Golpeando con cualquier arma que algunos pudieran tener o incluso con sus propios puños. Atacaron cada sección de Rodan que pudieron alcanzar. Cargando su rayo de calor de uranio, Rodan intentó dispararlo a quemarropa a los sapos grandes, sin embargo, uno de los sapos, Gamairo, había golpeado la cabeza de Rodan. Agarrándolo en su mano, obligó a la cabeza del titán a mirar hacia arriba, evitando que sus parientes fueran alcanzados por el rayo. Cesando su intento de ataque, Rodan luchó por sacudirse los sapos grandes de él. En un esfuerzo grupal, los sapos grandes obligaron a Rodan a alejarse de su gran anciano y lo inmovilizaron contra la ladera de la montaña. Algunos sapos grandes aprovecharon ese momento para recuperar a su gran anciano y alejarse del peligro. ¿Qué demonios están haciendo, imbéciles?, gritó Gamamaru. Cállate, viejo idiota. Se escuchó una voz familiar. Girándose a su izquierda, Gamamaru vio a Fukasaku acercarse con Gamaken, Gamabunta y Gamairo. Todos estaban bastante maltrechos, pero parecían ansiosos por irse. Si creen que vamos a dejar que maten sin nuestro consentimiento, se han vuelto seniles. Mirando a su discípulo, el sapo anciano gimió mientras se ponía de pie. No recuerdo haber necesitado tu permiso para morir. Bromeó. Casi parece que te importa. Irritado, Fukasaku le lanzó una piedra a la cabeza al anciano. No le hizo ningún efecto debido a su tamaño, pero a Gamamaru le pareció entretenido. Mira, no tengo intención de dejarte morir todavía. Aún necesitamos tu consejo, sobre todo porque un titán se ha escapado. Comentó Fukasaku. Así que, hasta que todo esto termine, no puedes morir. Gamamaru, riendo a carcajadas, miró a Fukasaku. Hablaba en serio. Riendo entre dientes, se giró hacia los sapos que querían ayudar en la pelea. Si son todos unos suicidas, entonces ¿por qué debería detenerlos?, exclamó. Al fin y al cabo, somos los sapos del monte Mimboku y nuestro mantra número 1 es patear el trasero de quien entre en nuestra casa. Numerosos sapos gritaron de acuerdo. Levantando a Mugetsu hacia Rodan, gritó. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir por su hogar? El resultado fue unánime, como un rugido de los sapos. Preparándose, Gamamaru notó de repente que Gamabunta se acercaba. ¿Qué pasa, Bunta? ¿No tienes miedo?, bromeó. Mirando directamente a su mayor, Gamabunta resopló. Para nada. Pensé que te gustaría recuperar esto. Gamamaru observó cómo Gamabunta le entregaba su pipa a Kiseru. Es justo que el jefe sapo del monte Mimboku vaya a la batalla con su pipa. Gamamaru, sonriendo con suficiencia, tomó la pipa de su sucesor con amabilidad. Se la metió en la boca y aspiró el humo del tabaco, lo que le relajó los nervios. Muy bien, gritó. Démosle a este titán una razón para arrepentirse de haber venido. Mientras tanto, en las piscinas curativas, Shima acababa de llegar con Naruto. Aún sentía dolor, pero parecía haber disminuido. Rápidamente, Shima ayudó a Naruto a entrar en una de las piscinas más pequeñas de la zona. Temerosa de los efectos de la exposición a la energía natural del monte Mimboku, vigiló atentamente a Naruto para asegurarse de que no sufriera ningún efecto secundario. Pasaron unos momentos y Shima podía oír la lucha a lo lejos. Sumida en sus pensamientos, casi dio un salto cuando una voz repentinamente habló a sus espaldas. Se giró rápidamente y vio a Jiraiya de pie detrás de ella. «Mamá, ¿qué demonios pasa?», exclamó. Le tomó un momento recordar que Jiraiya estaba inconsciente la última vez que lo vio. Al mirarlo, vio las vendas que cubrían su cuerpo. Su brazo derecho estaba completamente vendado, al igual que el costado derecho. «Jiraiya, te lo perdiste todo», le gritó. «Hay una batalla ahora mismo, y todos intentan detener a ese monstruo». Jiraiya se sorprendió al principio, pero luego empezó a maldecir. «Maldita sea, sabía que no debería haberlo intentado», preguntó Shima, curioso por saber a qué se refería.
Allá donde Naruto invocó a esa cosa, Bunta, Hiro y yo intentamos detenerla sumergiéndola en un lago. Apretando los dientes, empezó a frotarse el brazo ligeramente. Parecía que, hiciéramos lo que hiciéramos, sus llamas se reavivaban. No importaba si intentábamos incrustarlo en la tierra, extinguirlo con jutsus o incluso arrojarlo a un lago. Diablos, antes de venir aquí el paisaje se había convertido en un infierno. ¿Notaste algo durante tu pelea? Preguntó Shima. Jiraiya intentó recordar. Lo único que noté fue que cuando lo arrojamos al lago, tardó más en reavivar su energía, afirmó. Rayos, eso sin contar que ese bastardo me marcó. Una marca. Exclamó Shima sorprendido. Sí, le puso algo de su propio chakra, así que cuando Bunta, Hiro y yo intentamos hacer una invocación inversa, él también se unió. Dijo Jiraiya. Mi única suposición de por qué lo hizo fue para llegar a Naruto. Sí, de hecho, Jiraiya, necesitamos tu experiencia. Exclamó Shima. El chico, Naruto, lleva un sello de mando para la bestia. Esto despertó muchas alarmas en la cabeza de Jiraiya mientras entraba en la pequeña piscina para mirar el sello. Está en su brazo derecho. Antes, la maldita cosa brillaba púrpura y se extendía por su cuerpo. Al analizar el sello, Jiraiya palideció. Al ver esto, Shima habló. ¿Qué pasa, chico Jiraiya? Oí hablar de esta cosa de Minato hace mucho tiempo, pero nunca esperé que la dominara. Mencionó Jiraiya. Recuerdo haber visto este mismo sello, aunque en un estado más primitivo hace mucho tiempo. Ese maldito sapo viejo nunca quiso mostrarme la marca real, pero ahora que puedo verla en persona, entiendo por qué. Esta cosa se alimenta de la energía de la naturaleza que nos rodea. Pensó mientras seguía analizando. Jiraiya se movió rápidamente para recoger los restos de la camisa y la chaqueta de Naruto y dejó escapar un suspiro de alivio. Parece que el sello del Kyuubi está a salvo, pero esta cosa sigue siendo peligrosa. ¿Ese viejo dijo qué hacer? Shima negó con la cabeza mientras señalaba hacia la lucha. Ese viejo idiota intentaba decirme algo, pero ese maldito monstruo atacó. Lo atacaban sin descanso. Hizo una pausa para atender al chico. Técnicamente, Naruto puede detenerlo. El sello en su brazo fue diseñado por el sabio de los 6 caminos hace mucho tiempo. Al parecer, puede obligar a la bestia a detenerse. Visiblemente sorprendido, Jiraiya miró el apéndice. Girándose para encarar la batalla a lo lejos, Jiraiya empezó a pensar. Si Naruto logra detener a ese monstruo, necesitaremos que despierte. Shima intervino. Jiraiya, escucha, el viejo dijo que sería mejor que Naruto se curara antes de intentarlo. Sus quemaduras le han causado un dolor insoportable. Demonios, su cuerpo estaba empezando a carbonizarse antes de que Gamamaru lo detuviera. Entonces solo necesitamos ganarle algo de tiempo, declaró Jiraiya al salir de la piscina. ¿Qué planeas hacer? Preguntó Shima. Mamá, ¿aún tienes la llave? Preguntó. Shima no pronunció palabra. Reflexionando, respondió. Sí. Jiraiya se acercó. Arrodillándose, la miró con una expresión profundamente seria. Mamá, sé que está prohibido hacer esto, pero incluso tú debes admitir que la situación lo requiere, mencionó. Suspirando, Shima juntó las manos y sacó un pequeño pergamino. Era azul oscuro con un patrón decorativo rojo. Escucha bien, Jiraiya, lo mejor que puedo decirte es que después de esto tú y yo tendremos que pagar por esto, expresó. Quizás tengamos suerte y no tengamos que hacer nada, reflexionó. Shima negó con la cabeza. Date prisa, Jiraiya. Tengo que asegurarme de que Naruto y los sapos aquí en las piscinas curativas estén bien cuando despierte. Asintiendo, comenzó a rodear la montaña. Girándose hacia Naruto, Shima comenzó a trabajar en su cuerpo. Nerviosa, miró a su alrededor y observó cómo aumentaba el número de sapos que traían. Capítulo 4. El momento decisivo. Todo era extraño. Había un componente desconocido en la oscuridad que lo envolvía. Era cálida, pero se sentía suelta y fluida, como el agua. Era difícil determinar qué era lo que la hacía extraña, en parte porque no podía abrir los ojos. Sentía como si su cuerpo flotara en una sustancia extraña. Intentó mover uno de sus apéndices, pero lo sentía rígido y congelado en su lugar. Hubo otro intento. Esta vez un dedo. El pequeño dedo, o lo que parecía un dedo, efectivamente se movió ligeramente en su lugar. Una sacudida repentina hizo que el líquido se agitara a su alrededor. Esto avivó la creciente pregunta que se había estado desarrollando en su mente. ¿Dónde estoy? No podía decir dónde ni en qué se encontraba.
Todo lo que podía discernir era que el calor era reconfortante. Lo abarcaba, y pronto se encontró alejándose. Chico. Un sonido. Notó. Era profundo y áspero, y resonó en su mente. La voz le sonaba familiar, pero no sabía por qué. ¿Quién es? Pensó. Los conozco, pero ¿quién es? Una sacudida repentina de su cuerpo obligó a sus pensamientos a cambiar de rumbo mientras el calor comenzaba a aumentar. Lo que antes era reconfortante se había vuelto abrasador. Le picó mientras comenzaba a despertar dentro de su prisión. En cuestión de segundos, sintió como si lo estuvieran hirviendo vivo, mientras el calor comenzaba a aumentar. Era infernal. ¿Qué está pasando? Entró en pánico. No quiero morir. Hubo un temblor, y la voz regresó. Chico, ¿cuánto tiempo seguirás durmiendo? Con gran esfuerzo, intentó abrir los ojos. Encontró una gran resistencia, pues su cuerpo sufría el calor. Era un dolor punzante y abrasador. El dolor punzante y desgarrador obligó a su pequeña, pero primitiva, mente a gritar de agonía. Si sigues así, no te irás jamás. Advirtió la voz. Su cuerpo inerte lo obligó a forcejear. Todo estaba rígido, pero notó que algunos dedos respondían. ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte ahí? Su forcejeo pronto perdió resistencia. Su cuerpo se volvía más receptivo. A pesar del confinamiento, pronto encontró la fuerza que necesitaba. Luchó con todas sus fuerzas. Se sacudió, sufrió espasmos y atravesó el líquido desconocido. Sus pequeños dedos cortaban la sustancia como cuchillos la mantequilla, antes de descubrir un nuevo desafío. Cerca del borde del líquido, sus pequeños dedos encontraron una barrera. Era firme, pero maleable. Con una ligera presión, notó la facilidad con la que la barrera cedía al aplicar la fuerza suficiente. Ese era el estímulo que necesitaba. Reunió todas sus fuerzas y comenzó a empujar contra la barrera con todas sus fuerzas. Finalmente, necesitó detenerse y descansar un segundo. La barrera era realmente desafiante a pesar de su textura engañosa. Una vez más, se movió contra ella, como un enemigo esperando el desafío. Golpeó de nuevo 1, 2, 3 veces en rápida sucesión. Fue la lucha de su vida. 4 veces. 5 veces. 6 veces. Y su inquebrantable voluntad lo recompensó. Un crujido. Una señal de bienvenida. Aunque su vista seguía nublada por el líquido desconocido, no le importó. Cargó contra la grieta con cada centímetro de su pequeño cuerpo. Un pequeño pero poderoso rugido brotó de su garganta al avanzar, y con gran esfuerzo, por fin la atravesó. Un fuerte crujido reverberó por toda la extensión, mientras sentía el aire exterior por primera vez. Un pequeño jadeo escapó de sus pulmones mientras se tambaleaba más allá de los confines de su prisión. La nueva tierra que encontró era diferente del líquido. En cambio, se parecía más a la barrera. Era firme, áspera y presionaba contra su pequeño cuerpo. Más allá del suelo bajo sus pies, una nueva sensación lo invadió mientras se tambaleaba hacia la luz. Era fresca, pero aún cálida. La sensación era algo que solo podría describirse como una brisa relajante. Luchó por un momento en esta nueva experiencia, mientras su cuerpo intentaba adaptarse a su nuevo entorno. Al principio, tuvo una lucha, pero enseguida encontró el equilibrio. Fue entonces, una vez que recuperó el equilibrio y abordó las nuevas sensaciones, que se dio cuenta de que sus ojos seguían cerrados. Su primer intento tuvo poco éxito, ya que aún intentaban adaptarse a todo. En el segundo intento, todo cambió, y por primera vez vio la luz. Sus ojos, aunque necesitaban un poco más de ajuste, sintieron que habían despertado de un largo letargo. Era una sensación extraña, pero a la vez acogedora, considerando su situación anterior. Al observar su entorno, dedujo que se encontraba en un lugar extraño. El paisaje era a la vez brillante y oscuro. Un marcado contraste que lo desconcertó al distinguir un techo grisáceo sobre él. La vista era extraña, pues no sabía qué esperar. Había extrañas formaciones que sobresalían de su superficie, junto con la variedad de colores que se reflejaban en ella. Redirigiendo su mirada, notó la fuente de luz, una extraña sustancia roja brillante que irradiaba calor desde su textura. Curioso por saber qué era, intentó acercarse, pero se detuvo cuando el suelo comenzó a retumbar. Se sobresaltó. El breve pero violento temblor lo aterrorizó terriblemente y se encontró cayendo de espaldas. Un pequeño chillido escapó de su garganta mientras gritaba de miedo. No fue hasta que una gran sombra lo envolvió que volvió a abrir sus pequeños ojos.
Tranquilo, pequeño, dijo una voz femenina y tranquilizadora. No tienes por qué tener miedo. A pesar de su miedo inicial, algo en su interior empezó a tranquilizarlo al oír la voz. No sabía qué era, pero la prefería muchísimo al estruendo. Giró la cabeza hacia la gran sombra y abrió los ojos de par en par al ver que ésta se alejaba, revelando un gran monstruo con forma de pájaro. Bajando la cabeza, el monstruo emitió un suave chirrido, extrañamente reconfortante. Pronto volvió a oírse otro estruendo, y como antes, el paisaje tembló ante su poder. Sin embargo, a diferencia de antes, el monstruo se inclinó hacia él y mantuvo la cabeza cerca. Gracias a esta proximidad, pudo determinar que el monstruo que tenía delante era una hembra. No sabía cómo lo supo, pero le proporcionó un consuelo que necesitaba con urgencia. Debido a su atención fija, no pudo ver a la otra ocupante del espacio. No fue hasta que un fuerte golpe cayó cerca de la hembra que finalmente se dio cuenta. TSK, temiendo un pequeño terremoto como ese, estás creciendo mucho, muchacho. Se oyó una voz severa. Al volverse hacia el origen de la voz, pronto se encontró con la enorme figura de otro monstruo enorme. Era considerablemente grande y parecía bastante fuerte. Sin saberlo, al igual que la hembra, pudo deducir instintivamente que este otro monstruo era un macho. Retrocedió un paso y notó rápidamente que el macho era más pequeño que la hembra que le daba refugio. A pesar de eso, todavía se sentía un poco intimidado. Tranquilo, pequeño, tu padre solo da miedo. La hembra lo tranquilizó con dulzura. Al mirar al ahora apodado padre, se dio cuenta de que el monstruo parecía estupefacto. Soy horroroso. Replicó. El otro día maté un nido entero de Megaguirus. Se jactó mientras inflaba su pecho rojo y brillante. Y hoy he vuelto a desafiar al rey. La mujer simplemente puso los ojos en blanco antes de preguntar. ¿Y qué pasó después de que lo desafiaste? El macho refunfuñó levemente antes de responder. La pelea nunca terminó. La hembra levantó la cabeza ligeramente, confundida. Al notarlo, exclamó. Motra vino y nos obligó a detenernos. Algo sobre ser demasiado imprudentes, o algo así. La hembra negó con la cabeza antes de volverla hacia el pequeño. Él levantó la vista, confundido por lo que estaban discutiendo. No te preocupes, pequeño, lo consoló. Solo no te parezcas demasiado a tu padre. No es muy brillante. Rió entre dientes. Esto lo desconcertó mientras se acercaba para evaluarlo mejor. Los dos, a pesar de la clara diferencia de tamaño, parecían iguales, pero al empezar a evaluarlo mejor, un temblor estalló. Pronto se produjo una violenta erupción y la escena se desvaneció en la oscuridad. Un fuerte bramido resonó en la oscura extensión al tiempo que una luz se convertía en llamas. El mundo quedó ennegrecido por la sombra de una bestia temible. Era imponente, diabólica e inquietante. Su único ojo, enfermizo y grotesco, observaba el horizonte, buscando a todos los que serían víctimas de su ferocidad. Sus fauces, desencajadas y abiertas, lo devoraban todo, y de su carne nacían monstruosidades. Muchas de ellas igualmente aterradoras. La horda y su progenitor invadieron las tierras oscuras en un frenesí sangriento y voraz. Todo lo que envolvían fue devorado, y pronto fueron a por él. Intentó huir, pero su pequeño cuerpo no pudo hacer nada para ayudarlo. Se acercaban cada vez más. Un fuerte bramido del progenitor anunció una violenta oleada, mientras blandía una de sus poderosas colas a través del mundo. La violenta tempestad que siguió desgarró la tierra y el mar, y no pudo contenerse. Su pequeño cuerpo, indefenso ante el torrente de viento y violencia, poco pudo hacer ante la fuerza bruta. Era horroroso. No tenía control sobre nada. Cuando intentaba moverse, caía. Cada vez que intentaba levantarse, era lanzado por el viento. En poco tiempo, la horda lo alcanzó. Lo rodeó y lo engulló. Le escupió su vil y grotesca violencia antes de finalmente colocarlo ante la bestia. El dios loco, que se alzaba más allá de las nubes, lo miró con indiferencia. No era nada comparado con él. El monstruo lo agarró, arrastrándolo hacia sus fauces devoradoras. Gritó al recibirlo la muerte misma. El miedo iluminó cada centímetro de su ser, y mientras clamaba por la salvación, por sus padres, por alguien o algo que lo salvara, una luz brillante estalló en el vacío. El dios loco gritó de dolor al ceder. Al caer al suelo, fue agarrado por una extraña bestia. También era imponente, pero esta era diferente. Estaba furiosa, pero no con él, sino con el dios loco. La bestia de la oscuridad gritó de agonía al alzarse para desafiar la nueva amenaza.
El titán se alzaba desafiante, y tras él se alzaba un ejército de bestias. Todas listas para la lucha. Al girarse, observó cómo el dios loco y su progenie desataban su horrendo coro. Los cuernos del infierno resonaron. El nuevo titán enfrentó el desafío con valentía mientras su radiante tono azul provocaba un grito de guerra en los demás titanes. Un rugido de unidad estalló, contrarrestando el coro de destrucción. Imágenes y sonidos resonaron en la oscuridad. Algunos de triunfo. Otros de dolor. Diversas emociones se manifestaron en su diminuto cuerpo. Una voz estalló gritando: lucha hasta tu último aliento. Purga a la infestación de este mundo. Un choque entre el titán y el dios loco se materializó, manifestándose un mundo de muerte y decadencia. Todo comenzó a difuminarse mientras las escenas se fundían. Pequeñas figuras, humanas, adorándolos, robando del gran árbol y cantando la canción de muerte de 3 tormentas. Lo que una vez fue una escena de triunfo y desesperación titánica, se convirtió en la escena de una pequeña ala con garras extendiéndose hacia una madre moribunda, mientras una tormenta de 3 cabezas rugía sobre ellos. Saltando hacia adelante, Naruto se encontró agarrándose el pecho dolorido. El sudor le corría por la cara mientras temblaba. Le tomó un momento, pero empezó a calmarse. ¿Qué fue eso? Pensó al recordar las imágenes. Se sintió demasiado real, murmuró antes de que una pequeña mano le tocara suavemente el hombro. Girándose hacia la fuente, Naruto pronto se encontró frente a un pequeño sapo morado. Tranquilo, cariño, aún te estás recuperando, le advirtió suavemente. Como si fuera una señal, de repente se dio cuenta de lo que lo rodeaba. Estaba al borde de un manantial, uno de muchos, y se dio cuenta de que había muchos sapos siendo tratados a su alrededor. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Shima se giró para contemplar la misma escena. Le partió el corazón ver a tantos sapos llorando y desgarrando de dolor, pero se armó de valor. Escucha con atención, Naruto, estás en el monte Minboku, el hogar de los sapos invocadores, comenzó, captando la atención de Naruto. Gamaken te trajo aquí después de que Rodan te atacara. Naruto se sorprendió, pero se guardó sus preguntas mientras Shima continuaba. Rodan te siguió hasta aquí y está empeñado en matarte. Espera. Ese pavo gigante me siguió hasta aquí. Repitió Naruto atónito. ¿Cómo pudo seguirme si me trajo un sapo? Parece que tenía un método para invocarse de forma inversa, probablemente marcando a Jiraiya, Bunta o Hiro. En cuanto uno de ellos regresó, pudo seguirlo de vuelta, propuso Shima. De todas formas, ha estado sembrando el caos en la montaña, y no parece que vaya a detenerse pronto. Primero intenta matarme porque lo invoqué con el chakra del Kyuubi, y ahora ataca a sapos inocentes. Exclamó Naruto. ¿Qué le pasa? Naruto, por lo que me han dicho, hay una razón para sus acciones, declaró Shima. Señaló la marca roja en su mano derecha y dijo: llevas un sello de comando titán. Es lo que te permitió invocar a Rodan. Esto sorprendió a Naruto, quien miró la marca con expresión atónita. ¿Cómo demonios conseguí esta cosa?, gritó Naruto. Nunca antes había tenido esto. No, te equivocas, corrigió Shima. Parece que tienes esa marca desde que tienes al Kyuubi. Esto sorprendió a Naruto al comprender lo que significaba. ¿Quieres decir que el cuarto Hokage me dio esto?, preguntó en voz alta mientras lo miraba. ¿Pero por qué? Yo tampoco lo sé, admitió Shima. Sin embargo, conocía a Minato Boy, y no se habría tomado la molestia de recrearlo, y mucho menos de regalarlo como lo hizo. ¿Qué quieres decir? Esta marca solo puede invocar a esa gallina estúpida. No veo por qué es tan importante, replicó Naruto. Eso es porque desconoces lo que es un titán, señaló Shima. Son bestias poderosas y antiguas que han existido desde los días primigenios de este mundo. Rápidamente tomó un palo cercano y comenzó a dibujar una imagen básica en el suelo. Los titanes son como los Biju, en el sentido de que son entidades vivientes de energía pura, pero a diferencia de los Biju, son encarnaciones del Senjutsu. Son iguales, si no superiores, a los Biju, claro, considerando a cuál nos referimos. Si son tan poderosos, ¿por qué no había oído hablar de ellos antes?, preguntó Naruto con un dejo de fastidio. Eso es porque fueron sellados durante la época del sabio de los 6 caminos, hace miles de años, replicó Shima. Además, los invocados nos negamos a mencionar a los de su especie por miedo a que ocurra algo como lo de hoy. Naruto reflexionó sobre esas palabras. Le estaban lanzando demasiadas cosas. Gruñó en voz alta mientras movía las manos en el pelo. Esto es una estupidez.
Cuanto más se va a joder mi vida. Gritó. Primero, el zorro, y ahora un pollo gigante en llamas. Shima empatizó con Naruto. Comprendió la carga que recaía sobre él con respecto al Kyuubi poco después de que ocurriera. Saltando hacia su derecha, Shima comenzó a revisar su brazo derecho. Escucha, Naruto, a diferencia del zorro, tú tienes una opción para detener a Rodan, mencionó. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto. El sello tiene otra característica que podría cambiarlo todo. Afirmó, señalando de nuevo el sello. Ese sello ha creado una conexión entre tú y Rodan. Con esa conexión viene la capacidad de contenerlo. ¿Puedo contenerlo? Repitió Naruto, estupefacto ante tal concepto. No sé cómo, pero es un sello poderoso que se ha usado durante miles de años para contener a los titanes, explicó Shima. Aunque cada uno es único, son lo suficientemente poderosos como para rivalizar con el jutsu de sellado usado en Biju, aunque con algunas características adicionales que ayudan al usuario. ¿Hay alguien aquí que pueda decirme cómo usarlo? Preguntó Naruto con entusiasmo. Sí, pero ahora mismo está luchando contra Rodan, respondió Shima. El sapo mayor del monte Minboku, Gamamaru, conoce el tema, pero no puede ayudarnos. ¿Y si vamos a por él? Preguntó Naruto. Si está ocupado peleando con el pavo, entonces vamos a por él. Esto resultó en un ligero golpe en la cabeza. Eres idiota. Gritó Shima. Además de suicidarte, sería imposible ahora mismo. Replicó Shima. Además, todavía te estás recuperando de una experiencia cercana a la muerte. ¿De qué hablas? Me siento bien. Replicó Naruto mientras intentaba levantarse. En un instante, cayó de espaldas. Le dolía el cuerpo por su propio peso, y el dolor en el pecho regresó. A esto me refiero. Tu cuerpo aún no se ha recuperado del todo. Regañó Shima. Solo pudiste sentarte gracias a ese zorro en tu vientre y a la piscina curativa. Naruto observó su cuerpo al notar tenues líneas rojas que lo cubrían. Mirando hacia la fuente en su brazo, Naruto se encogió de dolor al notar la marca brillando de un rojo carmesí. Se la aferró mientras el dolor se intensificaba. Shima, suspirando, devolvió a Naruto al estanque de curación y comenzó a aplicar chakra curativo. Escucha, Naruto, hay una razón por la que debes esperar. Ese sello casi te mata, explicó. Entiendo tu ansiedad, pero a veces hay que tener paciencia. Jiraiya parece tener un plan, aunque lo dudo, podría ser nuestra mejor opción. Disculpa si no me siento inclinado a confiar en lo que sea que esté planeando el sabio pervertido, dijo Naruto. La última vez que planeó algo, apareció esa gallina estúpida. Bueno, ya somos dos, Naruto chico, asintió Shima mientras empezaba a rociar más agua sobre el cuerpo de Naruto, atenuando los efectos del sello. Por cierto, nunca supe tu nombre, señaló Naruto. Esto hizo que Shima se sonrojara ligeramente de vergüenza al presentarse. Me llamo Shima y es un placer conocerte, Naruto. En otro lugar, cerca de la base de la montaña, Jiraiya corría hacia su destino. Estaba nervioso. Ansioso incluso, pero estaba preparado para seguir adelante con su loca idea. Estoy bastante seguro de que no le importará que haga esto, al menos eso espero, pensó para sí mismo. En pocos momentos aterrizó frente a una gran puerta que se alzaba como la entrada al corazón de la montaña. Frente a ella había 4 estatuas de piedra de sapo que rivalizaban en tamaño con Gamabunta. Cada una con una mano presionada contra la enorme entrada. A pesar de su gran tamaño, aún palidecían en comparación con la enorme puerta. Mirando fijamente las estatuas por un segundo, Jiraiya se dio cuenta de una compleja matriz de sellado que se expandía desde la mano de cada estatua, formando un enorme sello prohibido con 8 matrices de números pares superpuestas. Al sacar la llave que Shima le dio, Jiraiya recordó cómo funcionaba la puerta. La había aprendido por primera vez cuando entrenaba para convertirse en un sabio sapo, hacía mucho tiempo. Las 4 estatuas de sapos fueron sapos vivos que se sacrificaron para sellar la puerta. Antes de convertirse en piedra, cada una tenía un sello en la mano. Al colocar cada sapo una mano sobre la puerta, los sellos se expandían y se conectaban entre sí. Para abrir la puerta, se necesitaban 3 cosas. La llave que Shima le había dado, el Fukinjutsu y el Senjutsu. Avanzando, Jiraiya observó la cerradura principal de la puerta. Estaba ubicada en el centro del conjunto de sellado. Agarrando la llave con fuerza, Jiraiya respiró hondo. A pesar de ser el sabio sapo, aún no domino el senjutsu por completo. Tendré que tener cuidado, pensó.
Se preparó mientras comenzaba a canalizar la energía de la naturaleza. Podía sentirla. La presencia familiar que tanto le había causado problemas durante su entrenamiento en el monte Mimboku. Armándose de valor, concentró toda la energía que pudo en la llave. Su aspecto se volvía más luminoso. Una vez que se sintió seguro con la cantidad de energía de la naturaleza canalizada, cesó. Jiraiya examinó la llave que ahora tenía en la mano. Era de un blanco brillante, con rayos de luz que irradiaban de ella. Volviéndose hacia la cerradura, saltó hacia ella. Una vez en la puerta, Jiraiya se encontró repentinamente con una tremenda cantidad de energía natural. Era evidente que provenía del otro lado de la puerta. La cantidad era monstruosa. Bueno, ya veo por qué se queda ahí, comentó Jiraiya mientras introducía la llave en la cerradura. Escuchó un clic repentino. Asintiendo, se colocó rápidamente sobre la cerradura y colocó ambas manos a ambos lados. Observó cómo el sistema de sellado parecía cobrar vida al moverse y rodear la cerradura y sus manos. Entonces comenzó a abrir la puerta. Desplegando su chakra, Jiraiya comenzó a verterlo en el sello. Fue arduo y le puso a prueba. La cantidad requerida fue enorme, pero poco a poco logró hacerlo funcionar. Su chakra se extendía por la puerta, desviando el sello hacia los 4 sapos. Jiraiya observó cómo las 4 grandes estatuas de piedra se llenaban de su chakra, y pudo sentirlo. Eran pesadas. Había pasado mucho tiempo desde que se abrió la puerta, pero persistió. Podía sentir su ser conectando con los seres residuales que residían en sus confines de piedra. Sorprendentemente, Jiraiya sintió una repentina extrañeza al ver cómo las estatuas de piedra comenzaban a moverse. De sus antiguas posiciones se alzaban. Las 4 estatuas de sapos se levantaron y, para sorpresa de Jiraiya, las vio girar para colocar la otra mano en la puerta. Un tirón repentino atrajo la atención de Jiraiya hacia la cerradura. Sin dejar de mirarla, vio cómo la llave empezaba a girar. Observó cómo la cerradura se movía hacia su pecho antes de detenerse. Observándola, vio cómo la cerradura y sus múltiples mecanismos, parecidos a engranajes, comenzaban a girar en varias direcciones antes de detenerse bruscamente con un fuerte golpe. La puerta estaba ahora desbloqueada, y con gran esfuerzo, Jiraiya y las 4 estatuas de piedra la empujaron. Saltando de la puerta, Jiraiya observó cómo ésta se abría lentamente a una enorme cueva. Su tamaño era descomunal. Se tomó un momento para recuperar el aliento. Sentía el cuerpo estirado y exhausto tras abrir el sello. Le doy crédito a ese viejo sapo, sí que sabe crear sellos poderosos, comentó Jiraiya. Sin embargo, una oleada de aire caliente surgió de la cueva. Era casi incomprensible lo densa que era. Cayendo de rodillas, Jiraiya apenas podía respirar. Sentía como si el mismo aire que respiraba le quemara los pulmones. Sudando profusamente, Jiraiya recordó otro detalle sobre su destino. El corazón del monte Mimboku reside en el centro de una enorme reserva de energía natural. Recordó. Jiraiya forcejeó un momento mientras intentaba mantenerse en pie. Fue agotador, pero logró levantarse de sus rodillas. Aunque seguía encorvado. Nunca había sentido algo así. Era asombroso y aterrador a la vez. Intentó dar un paso adelante, pero al hacerlo, sintió que su piel ardía y sus huesos temblaban. A pesar del dolor, Jiraiya decidió que, pasar a lo que pasara, progresaría. Al principio siguió forcejeando, pero en pocos instantes logró empezar a trotar ligeramente. No era tan rápido como le hubiera gustado, pero era todo lo que podía hacer mientras se adentraba en una caverna bajo alta presión. La energía natural que residía en la cueva era fascinante. La observó materializarse en una sustancia visible y danzar como el fuego. Era realmente impresionante ver cómo surcaba las paredes de la cueva, expandiéndola, antes de retroceder lentamente y volver a su estado anterior. Era extraño, pero a medida que profundizaba en la caverna, descubriría que no era lo más extraño. En lo profundo de la cueva, encontró una gran caverna que se expandía hasta convertirse en un inmenso mar de lava en erupción. Adornando la superficie de la lava se encontraban numerosas estructuras rocosas naturales, algunas de las cuales formaban plataformas de tamaño considerable. Finalmente, encontró lo que buscaba. Al otro lado de la enorme extensión subterránea, situado sobre un gran pedestal, se encontraba un gran bonzo de bronce. La campana se encontraba dentro de un antiguo torii, como si estuviera en un santuario. Al ver su objetivo, Jiraiya intentó rápidamente abrirse paso hacia ella. Se adentró en el amplio espacio. Fue una ardua caminata a través de la caverna turbulenta.
La lava, que se elevaba como géiseres por todas partes, casi le da en la pierna y el brazo derechos. Finalmente, Jiraiya logró impulsarse con la fuerza suficiente para alcanzar una velocidad cercana a la habitual. Saltó de una torre a otra, y pronto se encontró de pie sobre el mismo pedestal que albergaba su objetivo. El bonzo brillaba bajo la luz naranja que se extendía por la inmensidad. Al acercarse, Jiraiya notó una inscripción tallada en la campana. La frase decía: cuando el crepúsculo caiga sobre Minboku, se levantará. Acercándose, Jiraiya agarró el mazo y se preparó para blandirlo. Recordó una advertencia sobre lo que estaba a punto de hacer. Si el bonzo es golpeado por el mazo, puede perecer. De todas las veces que se ha golpeado esta campana, nadie ha sobrevivido. Reflexionó antes de sonreír con suficiencia. Bueno, tendré que romper ese récord. Retrocediendo, Jiraiya golpeó el bonzo con el mazo con todas sus fuerzas. El resultado fue una enorme onda sonora que recorrió la inmensidad. Preparándose, Jiraiya pronto golpeó de nuevo, provocando otra onda sonora. Reverberó por toda la caverna. Incluso lo sacudió en el sitio. No esperaba que resonara tanta fuerza al golpear la campana. Al analizar el mazo, notó algunas marcas a su alrededor, igual que el bonzo. Volviendo a mirar el objeto principal en cuestión, se afianzó en su sitio mientras lo golpeaba de nuevo. Lo hizo 8 veces en total, y tras la última, la montaña se estremeció. Fue un terremoto turbulento. Todo parecía agitarse con entusiasmo. Las paredes se retorcieron al caer trozos de piedra del techo. Jiraiya, esforzándose por mantenerse firme, pronto perdió el equilibrio. El graznido se intensificó, y antes de que Jiraiya se diera cuenta, todo estalló en llamas. Sobre la superficie del monte Minboku, los sapos combatían a Rodan en una coalición conjunta. Habían logrado alejarlo de los estanques curativos, pero sufrían numerosas bajas. Gamamaru había blandido su infame Mugetsu a través del cuerpo de Rodan. La espada, apenas capaz de cortar a través de la piel del titán. Rodan rió al oír esto mientras se lanzaba hacia el sabio sapo anciano. Cuando Gamamaru intentó un corte vertical con su espada, Rodan viró hacia la derecha. El sapo anciano no pudo hacer nada mientras Rodan maniobraba alrededor de la espada. Las garras desgarraron la carne de Gamamaru cuando Rodan agarró al sapo anciano y lo arrojó. Gamamaru se encogió de dolor al sentir su cuerpo chocar con otros sapos grandes. Rodan se rió de la difícil situación de los sapos que tenía delante. Varios sapos pequeños seguían lanzándole diversos jutsus, generalmente combinados con el ataque de uno grande. Esto al principio lo tomó por sorpresa, pero tras haber luchado contra estos sapos durante un buen rato, ya había deducido sus hábitos. Una vez más, otro intento de combinación se dirigía hacia él. Le pareció gracioso. Observó cómo otra oleada de sapos intentaba detenerlo. Los más grandes apuntaban con sus armas hacia él, mientras que los pequeños lo apoyaban. De vez en cuando, los grandes también lanzaban uno o dos jutsus, pero los resultados eran los mismos. Esta vez, saltó al aire y comenzó a canalizar su energía natural. Las llamas danzaron por el cielo al desatar su rayo de calor de uranio. Su calor abrasó la tierra bajo sus pies, quemando todo a su paso. Los gritos de los sapos complacieron a Rodan, quien procedió a bombardear a los enemigos restantes con continuos ataques aéreos. En poco tiempo, las llamas envolvieron las laderas del monte Minboku. Gamamaru, con una mueca de dolor, levantó la vista con expresión dolida. A su alrededor, los sapos estaban siendo asaltados por las llamas. Su hogar, antes prístino, ardía. Mirando a su izquierda, vio a Bunta, Hiro y Ken intentando ayudar a algunos de los sapos más grandes. A su derecha, observó cómo Fukasaku organizaba un contraataque contra el creciente infierno. Sin embargo, le dolió el corazón al ver los muchos sapos caídos que yacían en su montaña. Muchos estaban carbonizados, otros destrozados. Gamamaru se movió e intentó ponerse de pie, pero pronto se encontró cayendo sobre una rodilla, ya que le dolía el costado izquierdo por el último ataque de Rodan. Girándose hacia una posición elevada a 3 kilómetros de él, vio cómo Rodan aterrizaba y lo encaraba. Me llena de alegría ver a tu especie quemar sapo. Rió Rodan. Gamamaru intentó ponerse de pie de nuevo, pero pronto se encontró tropezando de nuevo. Mira qué viejo te has puesto. El otrora infame jefe sapo Gamamaru no es más que un saco de carne en descomposición a punto de expirar. Qué triste, se burló. Tu especie fue bendecida con los beneficios de la casi inmortalidad, replicó Gamamaru.
Era inevitable que el tiempo me alcanzara, pero cuánto lamento haberme cruzado contigo cerca de mi ocaso. Consideren esto justicia por la atrocidad que su especie infligió a la mía, se burló Rodan. Ese odio en tu corazón será tu perdición, Rodan. Fue lo que puso fin al reinado de tu especie, advirtió Gamamaru. Tu odio solo generará más odio. Ese es el lado filosófico que tanto desprecio. Es lo que envenenó a ese maldito sabio tonto, gruñó Rodan. Agoromo vio la luz de sus acciones, Rodan. Eso salvó su alma de ser tan contaminada como la de su madre, señaló Gamamaru. Pero, por supuesto, puedo entender tu odio. Rodan lanzó un gruñido siniestro mientras saltaba sobre Gamamaru, inmovilizándolo contra el suelo. ¿Qué sabes tú de mi odio, sapo? Gruñó. El mío es un odio único, reservado para los de tu especie y los humanos. Después de todo, ellos fueron quienes desataron al tirano. No entendían lo que hacían. Argumentó Gamamaru. Eran inocentes, como niños, no podían comprender el poder con el que lidiaban. Mira lo que pasó, sapo. Mi especie casi se extinguió. Rugió Rodan mientras levantaba a Gamamaru y lo lanzaba contra la montaña. Primero, empezaron a usar el poder de ese parásito, y luego desataron al mismísimo demonio. Su arrogancia casi destruye este mundo. Enfadado, Rodan clavó sus garras en el cuerpo de Gamamaru. Luego lo arrojó violentamente por la montaña. Gamamaru no era más que un muñeco de trapo. Había perdido el control de Mugetsu y vio cómo la espada caía montaña abajo. Él mismo lo habría seguido si Rodan no lo hubiera inmovilizado. Cuando acabe contigo, planeo matar a ese mocoso y asolar este mundo desamparado. ¿Y qué hay de tu rey? Preguntó Gamamaru. Esto hizo que Rodan se estremeciera. ¿Querría que hicieras eso? Rodan se sumió en sus pensamientos por un instante. Fue breve, pero Gamamaru habría jurado que vio un ligero arrepentimiento en Rodan, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Rodan parecía haber reafirmado su determinación al hundir sus garras más profundamente en Gamamaru. Empujó al sapo anciano hacia el interior de la montaña antes de encontrarse cara a cara con él. La venganza se topó con la misericordia al gruñir. Mi rey ha muerto. Con eso, Rodan apartó la cabeza de Gamamaru mientras las llamas comenzaban a manifestarse a su alrededor. Destrozado y maltrecho, Gamamaru no pudo resistirse a Rodan. Miró fijamente a la bestia que tenía delante y lo único que le vino a la mente fue el recuerdo de un pasado lejano. Solo siento lástima por ti, murmuró Gamamaru. Rodan se burló. Lamento que nunca puedas volver a tu juventud. Te compadezco porque nunca volverás a tener corazón. Qué lástima. Respondió Rodan, mientras Gamamaru se estremecía levemente al sentir las garras de Rodan clavándose más profundamente en sus costados. Estoy de acuerdo. Echando la cabeza hacia atrás, Rodan comenzó a cargar su rayo de calor de uranio. Gamamaru cerró los ojos, esperando su fin. Justo cuando Rodan estaba a punto de desatar su ataque, todo el monte Minboku comenzó a temblar violentamente. El estruendo despertó a Gamamaru de su destino aceptado, mientras Rodan luchaba por mantener el equilibrio. Sin embargo, no pudo, y cayó de espaldas de Gamamaru. El viejo sabio sapo usó el poco senjutsu que tenía a su disposición para detectar el origen del temblor. Estaba conmocionado, pero agradecido, y pronunció un agradecimiento. Gamaguchi. Rodan, inseguro de lo que estaba sucediendo, tomó aire. Poco después, Gamabunta y algunos sapos grandes se dirigieron hacia Gamamaru para ayudarlo a descender de la montaña. Los sapos de todas partes entraron en pánico cuando su hogar en la montaña se sacudió violentamente. Shima, Naruto y los sapos cerca de las piscinas curativas observaron cómo la montaña aparentemente comenzaba a elevarse. En poco tiempo, el caos comenzó a extenderse por todo el monte Minboku mientras la montaña se elevaba en el aire. La lava brotó de la base de la montaña, sembrando el pánico entre las masas. Muchos sapos no eran conscientes de lo que estaba sucediendo, pero Gamamaru, Fukasaku y Shima sí lo sabían. Una gran rama surgió del suelo y se estrelló contra la superficie de la tierra. Su tamaño era monstruoso, pero no estaba sola. Una segunda rama, del mismo tamaño, pronto la siguió. En poco tiempo, dos enormes orbes brillantes comenzaron a abrirse a la luz mientras trozos de tierra caían de la montaña. Estos dos orbes eran de un naranja luminoso que se elevaba con la montaña. Parecía estar cubierta de escamas óseas como escudos. Una protuberancia similar a un cuerno adornaba la parte superior de sus ojos, y su cuerpo se elevaba más allá del cielo.
Tras despertar de su largo sueño, el legendario Gamaguchi, el sapo de montaña, se levantó antes de emitir un poderoso bramido. ¿Qué demonios es eso?, gritó Naruto, sorprendido por el gigantesco sapo. Contempló con asombro al antiguo coloso mientras veía pedazos de tierra caer de su espalda y chocar contra el suelo. Ese es Gamaguchi, un ancestro ancestral de todos los sapos, respondió Shima. Se dice que es el progenitor de nuestra especie. El monte Mimboku fue tallado en su lomo hace mucho tiempo para protegernos de posibles amenazas, como Rodan. Es el protector de todos los sapos y, sobre todo, es el mayor de Rodan. Rodan, que era un titán, solo podía mirar con asombro a la bestia del tamaño de una montaña que tenía ante sí. Gamaguchi examinó su entorno. Podía ver las llamas y la destrucción. Podía oír los gritos de los sapos y podía sentir el dolor de su sufrimiento. La antigua bestia se giró hacia la fuente de todos estos problemas, Rodan, y siseó hacia el demonio de fuego. Rodan sintió que la bestia que tenía ante él no era un sapo normal. Era, al igual que él, la encarnación de la energía de la naturaleza. Esto preocupó a Rodan, pues rápidamente comprendió lo que significaba. Gamaguchi no era un sapo invocado, no, era un titán. Gamaguchi lanzó un terrible gruñido al tiempo que aspiraba una gran cantidad de aire. Rodan fue tomado por sorpresa al ser atraído hacia el sapo gigante. Sus instintos primarios se activaron al dispararle un rayo de calor de uranio. El rayo impactó contra la boca del sapo, abrasándole el interior. Esto detuvo a Gamaguchi por un instante, mientras silbaba de dolor. Volviéndose hacia Rodan, canalizó la energía de la naturaleza. Debajo de todo lo que había debajo, Gamaguchi vio cómo su vientre comenzaba a brillar con un tono lavanda. La energía se había acumulado dentro del enorme sapo, y Rodan podía sentirla. Intentó huir apresuradamente, pero ya era demasiado tarde. Gamaguchi desató una poderosa ráfaga de agua lavanda que se precipitó hacia Rodan a gran velocidad. El demonio de fuego, incapaz de escapar, fue golpeado por la fuerza de un huracán, y el ataque estalló en una poderosa explosión de agua. Todos observaron cómo un diluvio de lluvia torrencial caía del cielo, y con él, el cuerpo humeante de Rodan. Sus llamas se apagaron y su cuerpo quedó empapado. Luchaba por mantenerse en el aire mientras su cuerpo se endurecía. Esto lo convirtió en una presa fácil. Rodan observó cómo Gamaguchi se movía ligeramente. Observó cómo el enorme sapo abría la boca y, para su horror, la larga lengua, como una roca, lo había atrapado. Rodan chilló al ser rápidamente arrastrado hacia las fauces de la bestia, y antes de que pudiera hacer nada, fue tragado entero. Todos guardaron silencio, pues acababan de presenciar la terrible amenaza de Rodan, aparentemente derrotado por su poderoso ancestro. Era una sensación de vacío, pero pronto el alivio se extendió entre los sapos. Muchos agradecieron a su ancestro protector, pero fue breve. Gamaguchi lanzó un grito de dolor al caer al suelo, aterrorizando a muchos. Sus dolores fueron seguidos por llamas que brotaban de su boca. Gamamaru sabía que Gamaguchi no podía matar a Rodan, pero aún así era una bendición disfrazada. Todos se dirigían a las piscinas curativas para alejarse del sapo gigante que se agitaba. Fue allí donde Gamamaru pronto encontró a Shima empujando a Naruto hacia él. Oh, parece que lo estás haciendo bien, pequeño Naruto, logró decir Gamamaru a pesar del dolor. Naruto se sorprendió de que el gran sapo anciano del que Shima había hablado fuera el que tenía delante. Gamamaru estaba cubierto de varias heridas y estaba siendo tratado por numerosos sapos. ¿Eres tú quien puede ayudarme?, preguntó Naruto en voz alta. Bueno, eso depende, bromeó Gamamaru. ¿Cuál sería el problema? ¿Cómo puedo usar este sello para detener a ese pavo gigante?, exigió Naruto. ¿Pavo?, pensó Gamamaru. Le pareció gracioso el término, considerándolo un apodo para Rodan. Sí, bueno, ese pavo es una bestia poderosa, y aunque tengas ese sello, no bastará para detenerlo, respondió Gamamaru. Deja ya de acertijos. Dime qué tengo que hacer, exclamó Naruto. El sello es solo un componente. Para activarlo, simplemente debes acceder a él, explicó Gamamaru. Notó la confusión de Naruto con su respuesta. Creo que Jiraiya ya te enseñó a usar el chakra del Kyuubi antes, si no me equivoco, asintió Naruto. Entonces, simplemente usa el mismo método para acceder a su poder, pero con ese sello. Mirando por encima del sello, Naruto cerró los ojos mientras intentaba concentrarse. Al principio no había nada más que su chakra normal.
Le tomó un momento, pero después de discernir el chakra del Kyuubi, pudo deducir otro poder que fluía por su cuerpo. Era una sensación extraña. Era caliente, pero a la vez relajante. No dolía como el chakra del Kyuubi. De hecho, casi se sentía rejuvenecedor. Sin embargo, cuanto más se concentraba en él, más lo sentía. En poco tiempo se vio envuelto en él. Al abrir los ojos, Naruto vio cómo el sello parecía activarse, extendiéndose por su brazo y formando un patrón geométrico. Las llamas que brotaban de las líneas eran cálidas, pero no quemaban. Mirándolo de cerca, Naruto notó que el calor que emanaba de su brazo estaba comenzando a hacer que el agua en la que estaba parado se evaporara. Fue asombroso. Interesante. Murmuró Gamamaru. Naruto lo miró confundido. ¿Qué es interesante? Le preguntó a Gamamaru. Parece que la conexión entre tú y Rodan es mucho más fuerte de lo que imaginaba, declaró Gamamaru. Esas son las llamas de Rodan. ¿Eso es malo? Preguntó Naruto con un dejo de preocupación. No, así es. Para vencer a Rodan debes usar su propio poder contra él. Declaró Gamamaru. Un sello de comando titán te otorga control sobre un titán, pero no por completo. No puedes obligarlo a seguir una creencia específica, por ejemplo. En cambio, te permite acceder a su propia red de chakra y tomar control sobre él. Espera un momento. ¿Otra vez? Naruto estaba desconcertado por lo que acababa de oír, y no era el único. Shima también se sintió desconcertado. ¿Desde cuándo existe eso? Exclamó. ¿Por qué? Desde siempre. Respondió Gamamaru. Entonces, ¿por qué ningún portador lo ha intentado antes? Preguntó Shima. ¿Portador? ¿Qué es un portador? Preguntó Naruto. Un portador de titán, o un maestro, es una persona que lleva un sello de comando titán, explicó Gamamaru. Espera un momento, ¿quieres decir que hay otros como yo? Preguntó. No, eres el primero en muchas generaciones. Normalmente, es un título que rara vez se usa debido a, bueno, los requisitos, aclaró Shima. Además, es un título que tiene graves consecuencias. Naruto se puso nervioso al pensar en cuáles podrían ser dichas consecuencias. No te preocupes, pequeño Naruto, mencionó Gamamaru. Ya tienes algo que te ayudará. Esto despertó la curiosidad de Naruto. Como recordarás, dije que se necesitan dos componentes para vencer a un titán. Uno es el sello de comando y el otro, una voluntad fuerte. Una voluntad fuerte. Repitió Naruto. Sí, este no es un conflicto que se resuelva con una pelea. No, se basará en la fuerza de voluntad, explicó Gamamaru. Debes disputar tu control sobre la red de chakra de Rodan, y si lo logras, tendrás control total sobre él. Si ese es el caso, entonces enséñame cómo hacerlo ahora mismo. Exclamó Naruto. A pesar del dolor que sentía, Gamamaru rió entre dientes al ver la determinación de Naruto. Le recordó a otra persona. Lamentablemente, no puedes enfrentarte a Rodan desde aquí, mencionó Gamamaru. Esto hizo que Naruto arqueara una ceja. Para enfrentarte a un titán, al menos en nuestras circunstancias actuales, habrías tenido que iniciar el proceso poco después de invocarlo. Esto se debe a que necesitarás contacto físico para iniciarlo. ¿Qué? Gritó Naruto. Tengo que tocar a ese tipo. No creo que te hayas dado cuenta, pero es un pollo gigante en llamas. Lo sé, respondió Gamamaru. Sin embargo, esto era algo que nadie esperaba realmente, así que decir que alguien estaba preparado para esto sería una locura. Naruto parecía nervioso. No estaba seguro de si quería entrar en el sapo gigante solo para tocar a Rodan. La sola idea sonaba suicida, y no iba a dejar que lo mataran antes de alcanzar sus metas en la vida. ¿Hay alguna posibilidad de que el grandullón lo digiera? Preguntó Naruto con nerviosismo. Es poco probable, a pesar de la diferencia de tamaño, que Gamaguchi sea en realidad un ser que ha anhelado superar el consumo de energía, respondió Gamamaru. Lo mejor que puede hacer ahora mismo es intentar contener a Rodan hasta que se encuentre una solución. ¿Y qué hay de antes? Parece que ese ataque causó daño. Exclamó Naruto. Ese ataque solo ralentizó a Rodan lo suficiente como para atraparlo dentro de su cuerpo. Gamaguchi no es un luchador experto, ya que es un elemento disuasorio. La enorme cantidad de energía de la naturaleza en su cuerpo es suficiente para repeler a la mayoría de las criaturas. Sin embargo, él mismo no ha podido utilizar plenamente esas reservas desde que los titanes fueron sellados hace mucho tiempo. Explicó Gamamaru mientras miraba a su antepasado. Shima, ¿quién despertó a Gamaguchi?
Preguntó en voz alta. Fue Jiraiya. Creyó que esta era la mejor opción, respondió Shima. ¿Ya regresó? Preguntó Gamamaru. No, tartamudeó con un dejo de arrepentimiento. Gamamaru parecía sumido en una profunda reflexión. Poco después, Fukasaku llegó y se reunió con su esposa. Estaba herido, como muchos sapos de la montaña, aunque no le importó. ¡Ah! Gritó Shima al ver el estado de su esposo. Se acercó a Fukasaku y comenzó a examinarlo. Estoy bien, mami, solo me quemé un poco, dijo Fukasaku al ver a Naruto. Veo que estás despierto, Naruto, me alegra ver que estás mejor. ¿Quién eres tú? Preguntó Naruto. Mi nombre es Fukasaku, fui quien entrenó a Jiraiya Boy en el arte del Senjutsu. Explicó Fukasaku. Como si fuera una señal, Gamamaru se inclinó hacia adelante para intentar sentarse. Miró al joven Naruto y lo señaló. Escucha bien, pequeño Naruto, Jiraiya te va a ayudar a vencer a Rodan, informó Gamamaru. Sigue vivo. Exclamó Shima. Usé un poco de Senjutsu para rastrearlo. Sigue vivo, aunque está atrapado en Gamaguchi, junto con Rodan, explicó Gamamaru. Bajó la mano hacia Naruto antes de volver a hablar. Naruto, debes fortalecer tu determinación. Cuanta más determinación tengas, más posibilidades tendrás. Nunca olvides tu objetivo. Te ayudará cuando llegue el momento. Dicho esto, Gamamaru le indicó a Naruto que se subiera a su mano. Naruto dudó al principio, pero finalmente se subió a la mano del gran sapo. ¿Estás listo, Naruto? Supongo, respondió Naruto, aunque no estaba del todo seguro, pero estaba dispuesto a darlo todo. Además, quiero derrotar al sabio pervertido antes de morir, pensó Naruto mientras Gamamaru lo elevaba en el aire. Aguanta la respiración, Naruto, y hagas lo que hagas, no caigas en el ácido. Advirtió Gamamaru. La última frase tomó a Naruto por sorpresa cuando el sapo anciano lo lanzó hacia Gamaguchi. El sapo anciano alzó la voz y gritó. Gamaguchi, deja que el portador entre en tu cuerpo. Gamaguchi, al notarlo, distinguió al humano rubio vestido de naranja que corría hacia él. Naruto gritaba a todo pulmón mientras veía al enorme sapo abrir sus fauces para que entrara. Sin darse cuenta, ya estaba volando a través del cuerpo del sapo. Fue extraño y aterrador al mismo tiempo, ya que se encontró cayendo en lo que solo podría describirse como el estómago. Casi al mismo tiempo, Gamamaru cayó de espaldas. El agotamiento comenzaba a abrumarlo. Estaba herido y sangraba profusamente. Se giró hacia Fukasaku y le dio una última orden. Recupera a Mugetsu. Así Naruto podrá vencer a Rodan. Todo tenía un tono naranja. Al observar la fuente de luz, Naruto supuso que la sustancia naranja con aspecto del agua era el ácido. Rápidamente comenzó a buscar un posible punto de aterrizaje, pero una repentina ráfaga de viento lo obligó a dirigirse hacia la pared del estómago. Naruto chocó contra la pared resbaladiza pero firme del estómago de Gamaguchi. Afortunadamente, pudo agarrarse a algo, lo que detuvo su caída. Rápidamente divisó el origen de la ráfaga, y no era otro que Rodan. Rodan estaba furioso. Estaba atrapado en el vientre del sapo de montaña y parecía no poder salir. Naruto observó cómo disparaba otro rayo de calor de uranio contra las paredes del estómago de Gamaguchi. Era interesante verlo, pero no quería quedarse donde estaba. Era cuestión de tiempo antes de que Rodan lo notara, así que optó por soltarse y caer al fondo. Por suerte, está demasiado ocupado para notar mi presencia ahora mismo, pensó Naruto. Una vez cerca de una plataforma rocosa, Naruto usó el jutsu de clon de sombra para lanzarse hacia ella. No estaba seguro de cómo alcanzaría a Rodan, y mucho menos de cómo encontraría a Jiraiya, pero iba a intentarlo con todas sus fuerzas. Justo cuando llegaba a la primera plataforma, algo enorme la impactó. Naruto salió volando por los aires cuando un apéndice con forma de garra intentó cortarlo. Naruto creó rápidamente algunos clones de sombra y logró evadir el ataque, junto con un par más. Los 3 clones, más Naruto, se encontraron cara a cara con Rodan, quien estaba encaramado en otra platier. Así que has venido a mí. ¡Qué atrevido! Comentó Rodan. Muy bien, gallina estúpida. Ya hiciste suficiente daño por un día. Gritó Naruto. Pagarás por lo que hiciste. ¿Y quién exactamente me va a hacer pagar? Tú. Rodan rió ante la idea. Ni siquiera pudiste mantenerte consciente después de estar expuesto a una fracción de mi poder. ¿Qué te hace pensar que podrías siquiera arañarme? Sí, admito que eres grande y poderoso, pero aún tengo una forma de vencerte. Replicó Naruto.
Ja, si te refieres a ese temible sello en tu mano, estás muy equivocado, intervino Rodan. Soy plenamente consciente de sus capacidades y limitaciones. Solo tengo que alejarme de ti y dispararte con mi rayo de calor de uranio. ¡Qué cobarde eres! Gritó Naruto. Ven y enfréntate a mí como un hombre. No soy un hombre. Soy un titán y hago lo que quiero. Dijo Rodan con desprecio mientras volaba hacia el centro del estómago. Las llamas danzaban a su alrededor mientras reunía más energía natural. Naruto y sus clones comenzaron a alejarse rápidamente, mientras Rodan cargaba su rayo de calor de uranio. Rápidamente, saltaron a otras plataformas y estructuras dentro del estómago de Gamaguchi, separándose para ocultar la identidad del verdadero. Esto molestó a Rodan, quien aún no estaba seguro de cuál era el verdadero, pero optó por destruirlos a todos. Naruto observó cómo uno de sus clones era destrozado por el ataque de Rodan. Fue escalofriante verlo suceder, por no hablar del recuerdo de su muerte manifestándose en su mente desde el clon. A veces desearía no haber descubierto esa habilidad, pensó Naruto. Momentos después, una segunda explosión alcanzó al segundo clon. Esto dejó solo a Naruto y un solo clon. Preocupado, Naruto observó un objeto bastante extraño. Era un bonzo consagrado en un torii. Vaya, eso está fuera de lugar, pensó Naruto. Había estado agradecido de que su clon aún estuviera evadiendo a Rodan. Decidiendo ponérselo un poco más fácil, Naruto se escondió tras una cubierta y creó 12 clones más. Cada uno se dispersó en diferentes direcciones, mientras intentaba pensar cuál debería ser su siguiente paso. Logré mantener a Cerebrito fuera de mi rastro por el momento, y los clones adicionales se encargarán de eso, pero aún no he encontrado al sabio pervertido. Estaba empezando a perder la paciencia cuando notó algo. Junto al bonzo, vio una sandaliera roja de madera. Sigilosamente, Naruto se dirigió hacia la campana de bronce. Tardó un minuto en llegar, pero logró alcanzarla sin ser detectado. Una vez allí, comenzó a investigar. La sandaliera estaba justo debajo de la campana. Parecía estar gravemente quemada por el ácido estomacal naranja brillante. ¡Qué bien! El idiota se hizo digerir. Gruñó Naruto para sus adentros mientras miraba a su alrededor. No fue hasta unos segundos después que oyó algo. Al principio no era distinguible, pero sabía que oía algo. Sonaba como si alguien respirara, pero no sabía dónde. Cuanto más lo pensaba, más rápido se daba cuenta de que provenía de la campana. Al acercarse a la campana para examinarla, notó que algo colgaba suelto de su interior, lo que justificaba una investigación. Mirando ligeramente dentro, se encontró cara a cara con Jiraiya. El hombre en cuestión se estaba sujetando dentro de la campana. Había estado aplicando chakra para mantenerse en su sitio a pesar del incómodo espacio que ocupaba. Jiraiya, al notar la mirada de su ahijado, lo saludó con humildad. ¿Cómo estás? ¿Qué demonios estás haciendo ahí? Preguntó Naruto rotundamente. Bueno, verás, me estaba escondiendo de ese monstruo, respondió Jiraiya, insinuando a Rodan con su respuesta. Lo sabes porque es bastante difícil y porque de lo contrario nunca se daría cuenta de que estoy aquí. Eres un idiota. Se burló Naruto. Al menos no soy el idiota que terminó atrapado en el vientre de Gamaguchi. Replicó Jiraiya. ¿De qué hablas? Me dejó entrar el sapo gigante, respondió Naruto. Esto dejó atónito a Jiraiya. Bien hecho, sabio pervertido. Te dije que no me llamaras así. Rugió Jiraiya. Esto hizo que Jiraiya perdiera la concentración y se cayera de la campana. El hombre mayor gimió al aterrizar en el pedestal con un golpe sordo. Rodando por debajo, el hombre notó que Rodan estaba atacando a otros Narutos que gritaban. ¿Clones de sombra? Hizo que fuera más fácil llegar hasta aquí, respondió Naruto. Y es más fácil organizar las cosas, mencionó Jiraiya al levantarse del suelo. Así que supongo que te enviaron aquí para encargarte de él. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Naruto. Shima me habló del sello en tu mano, respondió Jiraiya. Entonces, ¿sabes cómo funciona? Sí, el viejo sapo me dijo cómo usarlo, aunque tengo que tocar a ese estúpido pollo para que funcione, explicó Naruto. Eso podría ser un problema, murmuró Jiraiya. El maldito bastardo pudo conquistar todo el monte Myoboku antes de que Gamaguchi lo atrapara en su vientre. Es rápido y tiene mucha potencia de fuego. Jiraiya no estaba seguro de cómo lo lograrían, sobre todo de una pieza, pero estaba decidido a descubrirlo. Mientras Jiraiya reflexionaba sobre cuál debía ser su plan de acción, Naruto reevaluaba el bonzo en el que se escondía Jiraiya.
Entonces, ¿qué pasa con la campana? Preguntó Naruto. Primero que nada, es un bonzo, y segundo, se usa para despertar a Gamaguchi, respondió Jiraiya. ¿Cómo una campana dentro de un sapo del tamaño de una montaña lo despierta? Preguntó Naruto. No lo sé, tal vez las ondas sonoras que produce provoquen vibraciones poderosas que remuevan el ácido del estómago o algo así, explicó Jiraiya. ¿Lo hiciste vomitar? Preguntó Naruto con una mirada de disgusto. Mira, no tengo ni idea de si funciona o no, solo lo supongo por mi experiencia previa. De hecho, en mi opinión, me parece extraño y redundante, pero al parecer es la única forma de despertar a Gamaguchi, replicó Jiraiya antes de repasar todo lo que sabía. Naruto, al ver el mazo en el suelo, empezó a pensar en una forma de llegar a Rodan. Agarrando el mazo, Naruto se preparó para golpear con todas sus fuerzas. Jiraiya, al comprender de repente las intenciones de Naruto, intentó detenerlo. Espera, ¿qué haces? Exclamó Jiraiya, mientras se disponía a detener a Naruto. Sin embargo, la acción del chico fue rápida, y su golpe contra el bonzo resonó. El resultado fue una poderosa onda sonora que reverberó en el estómago de Gamaguchi. Rodan, al oír el sonido, se encogió de dolor al sentir como si le partieran la cabeza en dos. Al girarse rápidamente, vio a Jiraiya y Naruto junto al banzo, cerca del fondo del estómago. Su ira se apoderó de él al darse cuenta de que el verdadero estaba allí. Al darse cuenta, Jiraiya le dio un manotazo al chico y lo regañó por la acción. ¿En qué demonios estás pensando? Le gritó Jiraiya a Naruto. ¿Por qué no funcionó? Le gritó Naruto al bonzo. ¿Qué no funcionó? Gritó Jiraiya confundido. Antes de finalmente mirar la campana. ¿Te refieres al bonzo? Dijiste que eso puede hacer que Gamaguchi vomite. Exclamó Naruto mientras señalaba con el dedo acusador al hombre mayor. Sí, después de golpearlo 8 veces. Gritó Jiraiya. Bueno, no lo mencionaste. Replicó Naruto con un fuerte rugido. Ambos se giraron rápidamente hacia Rodan y lo vieron acercarse. El pánico los invadió mientras intentaban cubrirse rápidamente, y al hacerlo, Naruto arrojó el mazo de su mano. El mazo se elevó hacia el banzo y, al chocar, volvió a desatar un fuerte estallido. Esto hizo que Rodan se encogiera de dolor al tambalearse hacia adelante y estrellarse contra una plataforma cercana. Los dos, sorprendidos, regresaron rápidamente a la campana. ¿Por qué le duele de repente? Preguntó Naruto en voz alta. Jiraiya, con la mirada fija en el mazo y la banzo, dedujo rápidamente algo. Ya veo, eso es lo que pasa aquí, murmuró. ¿Qué pasa? Preguntó Naruto mientras veía a Jiraiya recoger el mazo. Creo que el mazo y el banzo crean una onda sonora que le resulta dolorosa, propuso Jiraiya. Entonces tal vez por eso el gran sapo de montaña no se siente bien cuando lo atacan, se dijo Naruto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jiraiya, curioso por saber qué quería decir Naruto. Bueno, por lo que he oído, el pavo de allá y el sapo grande son algo llamado titanes, empezó. Al parecer son como el Kyuubi o algo así, criaturas hechas de chakra o algo así. Tras analizar eso y completar los espacios en blanco, Jiraiya descubrió la verdadera función de la campana. Bueno, eso tiene más sentido de lo que pensé al principio, comentó Jiraiya en voz alta. Notó la curiosidad de Naruto, así que decidió profundizar. La campana debe estar emitiendo una frecuencia de sonido que causa dolor a los titanes. Tendría sentido que fuera una de las pocas cosas que podría despertar a un sapo de montaña, como Gamaguchi. Un sonido repentino llamó la atención de ambos shinobi, quienes se giraron para ver a Rodan levantarse. Naruto se giró rápidamente hacia Jiraiya y preguntó, ¿hay algún mazo extra? Solo el que tienes en la mano. Respondió Jiraiya. Los dos entraron en acción rápidamente mientras Naruto creaba un clon adicional. Rodan comenzaba a elevarse, lo que hizo que Jiraiya se preparara para golpear de nuevo el bonzo. Al mismo tiempo, Naruto transformó su clon en un mazo a juego. Tomando el mazo clon, Naruto se unió a Jiraiya y ambos golpearon el bonzo al mismo tiempo. El resultado fue una onda sonora que casi los aturde. Fue fuerte y su fuerza hizo que Rodan se tambaleara en el aire, obligándolo a subir a otra platier. Al ver esto, los dos se prepararon de nuevo. Rodan estaba confundido. No sabía qué había pasado. En un momento observaba a Naruto y Jiraiya, y al siguiente le dolía la cabeza. Era un dolor punzante y agudo como nunca antes había sentido. El dolor lo molestaba tanto que estaba preparando un rayo de calor de uranio.
Naruto y Jiraiya rápidamente volvieron a golpear el Bonzo. Igual que la primera vez, la onda sonora resonó, y Rodan gritó de dolor. Al ver esto, ambos atacaron el Banzo una vez más. Golpearon una y otra vez, cada vez infligiendo un dolor inductor de sonido a Rodan, quien, encogiéndose, tropezó y se desplomó sobre las plataformas en agonía. Malditos monos. Los maldijo a ambos. Naruto y Jiraiya simplemente sonrieron con suficiencia mientras continuaban golpeando el Banzo. Sin embargo, un temblor repentino los obligó a detenerse. El estruendo fue fuerte y le hizo perder el equilibrio a Naruto. Jiraiya, tras aplicar chakra a sus pies, se mantuvo erguido. Extendió una mano para ayudar a Naruto a mantener el equilibrio hasta que pudiera aplicar chakra a sus pies. Una vez hecho esto, dejó que el genin se fuera para evaluar la situación. ¿Qué demonios está pasando?, exclamó Naruto. Parece que nos dejamos llevar un poco, comentó Jiraiya. Se me había olvidado que el viejo Gamaguchi solo aguanta un poco. Asomándose por el borde del pedestal, Naruto vio que el estómago de Gamaguchi empezaba a revolvérsele. Un olor fétido también empezaba a impregnarse. Diría que estamos a punto de meternos en un buen lío, comentó Jiraiya mientras agarraba rápidamente a Naruto. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó Naruto mientras lo empujaban hacia el Bonzo. Sobreviví la primera vez haciendo esto, explicó Jiraiya. Esta cosa lleva un tiempo dentro del viejo Gamaguchi, así que supuse que debía estar hecha de algo más que latón. El temblor se intensificó a medida que el nivel de vida aumentaba enormemente. A esto le siguieron lo que parecían contracciones. Al ver esto, Jiraiya también se metió rápidamente en el Bonzo. El espacio era reducido, pero los dos lograron encajarlo. Mientras tanto, Rodan estaba confundido. Mirando a su alrededor, vio que la sustancia fundida ascendía, además de las contracciones. Lo único que pudo hacer fue intentar huir, pero fue en vano. Justo cuando empezaba a hacerlo, todo estalló, y Rodan chilló de dolor al ser envuelto por el ácido vil. Jiraiya y Naruto resistían lo mejor que podían dentro del Bonzo. Podían oler y sentir el vil ardiente a través de la campana. Sin embargo, lo mejor que podían hacer era contener la respiración y esperar. Durante el proceso, Naruto se encogió ligeramente de dolor. Cuando Jiraiya le preguntó si estaba bien, respondió: clon de sombra. Jiraiya asintió, entendiendo el significado. En cuestión de segundos, todo pareció calmarse, aunque ninguno de los dos estaba seguro de si era seguro. Jiraiya le ordenó cuidadosamente a Naruto que creara un clon para investigar. El clon, creado fuera de la campana, fue rápidamente a evaluar la situación. Esperaron pacientemente. No hubo noticias durante unos segundos, pero al poco tiempo el clon reapareció y les informó que no había moros en la costa. Los dos emergieron de la campana a un espacio donde faltaba un Rodan. Miraron a su alrededor y no vieron rastro de la enorme ave de rapiña. Observando a su alrededor, Naruto finalmente caminó hacia el borde del pedestal. Mirando hacia abajo, al vil ácido, lo examinó en busca de alguna señal del titán. A pesar de no ver nada al principio, seguía en guardia. Después de unos momentos, se volvió hacia Jiraiya y preguntó: ¿crees que está muerto? ¡Bum! Rodan emergió del ácido vil. Su cuerpo, cubierto por un resplandor naranja enfermizo, atravesó la plataforma donde se encontraban. Chilló de dolor, pero clavó sus garras en la platier. Los dos saltaron rápidamente para apartarse mientras Rodan derribaba al Banzo de su pedestal. Volviéndose hacia ellos, les gruñó: monos, ¿os atrevéis a seguir insultándome? Siseó Rodan. He habitado en un mar de llamas en las profundidades de la tierra. Me he elevado más allá del cielo, a la inmensidad del espacio. He luchado contra numerosos seres mucho más fuertes de lo que sus insignificantes cerebros podrían imaginar, y aún así, ¿pensaron que me vencería el estómago de un sapo? O sea, sí que te ves bien hecho, comentó Naruto tras ver el cuerpo humeante de Rodan. El silencio que siguió se apoderó de él durante unos segundos, como si Rodan procesara lo que había dicho. Te borraré ahora, terminó Rodan. Naruto y Jiraiya retrocedieron unos pasos mientras Rodan ardía en llamas. Y una vez que mueras, convertiré todo lo que amas en cenizas. Ambos observaron cómo Rodan cargaba su rayo de calor de uranio. Sin saber qué hacer, ambos intentaron pensar rápidamente en una solución. Jiraiya, habiendo estado en numerosas situaciones de vida o muerte, debido a eso y a sus años de experiencia, se apresuró a agarrar a Naruto. Todo comenzó a moverse lentamente mientras Rodan se preparaba para disparar su rayo de calor de uranio.
Jiraiya notó brevemente un cambio repentino. Fue sutil, pero juró que había sentido una brisa repentina. En instantes, Rodan sintió dolor cuando la espada color obsidiana, Mugetsu, emergió del torso del titán. Rodan chilló de dolor al tambalearse hacia atrás sobre otra platier. Una serie de marcas rojas y brillantes comenzaron a envolver el cuerpo del titán, abrasándolo con su poder. Los dos, sorprendidos, se giraron hacia la parte superior del estómago y notaron el cierre de las fauces de Gamaguchi. Rodan, inclinando la cabeza hacia atrás, hacia la abertura, notó la expresión burlona de Gamamura, quien acababa de desplomarse hacia adelante. El titán, furioso, intentó luchar contra los sellos. «Maldito seas, viejo sapo», bramó con fuerza. «Te acabaré». Jiraiya, sin dudarlo, se lanzó contra Rodan. Ni siquiera pensó en lo que hacía. Naruto, aún en sus brazos, se quedó atónito ante lo repentino del suceso. «Muy bien, chico, es hora de apostar», gritó Jiraiya. Naruto miró al hombre mayor, cuya tenaza lo tenía atrapado. «Ese viejo sapo nos dio una última ayuda», comenzó señalando las marcas en Rodan. «Esa espada estaba destinada a ser un arma anti-titán, y mientras esté alojada en él, obstaculizará todo lo que haga». «Entonces, supongo que este es mi momento de brillar», preguntó Naruto. «Escuché que eras el shinobi cabeza hueca número 1 de la hoja, ¿estás listo para demostrar ese título?», le preguntó Jiraiya. Naruto simplemente sonrió con suficiencia mientras levantaba el pulgar. «Créelo». «Entonces buena suerte, chico», gritó Jiraiya mientras saltaba por los aires. Con todas sus fuerzas, Jiraiya jaló a Naruto por detrás del hombro y lo arrojó hacia Rodan. El genin, a pesar de la evidente sorpresa por el lanzamiento, estaba decidido. Preparándose, Naruto miró el sello de comando en su brazo y comenzó a tocarlo como antes. Al hacerlo, sintió una repentina conexión con una fuente enorme. Determinó que debía ser el propio poder de Rodan. Era inmenso, igual que el Kyuubi. Sin embargo, notó su pureza casi absoluta. Apretando los dientes, Naruto impulsó su brazo hacia adelante mientras corría hacia Rodan. El titán, incapaz de hacer mucho, solo pudo observar cómo el chico chocaba contra él y, de repente, una luz roja brillante estalló. Las llamas estallaron alrededor de ambos. El sello de comando en el brazo de Naruto cobró vida al estallar en forma de cadenas carmesí. Estas rodearon a Rodan y lo empalaron en múltiples puntos. Naruto, colocándose sobre Rodan, comenzó a sentir un retroceso. El chakra llameante cobró vida mientras Rodan intentaba superarlo todo. «No serviré a un mocoso como tú», gruñó. «Me niego». Un infierno surgió del titán, envolviéndolo todo a su alrededor. Jiraiya, que había aterrizado en otra plataforma, se preocupó al no ver a Naruto. «No me importa lo que quieras», resonó la voz de Naruto. «Has herido tantas vidas inocentes y causado tanta desesperación». Apareciendo entre las llamas, Naruto parecía imperturbable ante la pira que ardía a su alrededor. Había dolor, eso era evidente, pero no le importaba. Se concentró en algo más importante. Su atención se centró en sus seres queridos. Sus amigos y todos los que alguna vez lo habían ayudado. No quería morir. Había demasiado por hacer, y además, aún tenía que convertirse en Hokage. Con toda su fuerza de voluntad, Naruto desafió el dolor que las llamas le infligían, y como resultado, las cadenas se expandieron. Rodan, al darse cuenta de esto, comenzó a preocuparse. La idea de perder contra un niño era demasiado incluso para él. Se agitó con todas sus fuerzas. Finalmente, Naruto notó algo. Fue breve, pero una sensación de certeza lo invadió desde el sello. Todo este tiempo había estado compitiendo contra Rodan para ver quién le daba la ventaja. Rodan tenía un control total sobre su propio poder, mucho más allá de la comprensión de Naruto, pero flaqueaba. Naruto no podía distinguir si era la espada o su propio entrenamiento en la deducción de chakra, pero notó algo único entre toda esa energía de la naturaleza. Era delgado, como un trozo de cuerda. Al principio, Naruto no entendió qué era, pero eso cambió. Cuanto más lo rastreaba, más claro se volvía que esa única cuerda entre las llamas de la energía natural era el chakra de Rodan. La determinación lo invadió mientras apretaba los dientes. Naruto, con cada fibra de su ser, extendió la mano hacia la cuerda de chakra, y al hacerlo, su brazo quedó envuelto en llamas. Se adentró más en las llamas de Rodan y el titán pudo sentirlo. La bestia centró su mirada en Naruto. Su vil malicia se manifestó al intentar apartarlo. Sin embargo, se quedó paralizado al sentir un repentino dolor.
Fue en ese momento que Naruto la sujetó, la cuerda, el chakra de Rodan. Con todo el esfuerzo que pudo, Naruto rugió con fuerza. Te ordeno que te detengas. Rodan, al comprender finalmente lo que acababa de suceder, no pudo hacer nada para evitar obedecer mientras su chakra brotaba de su cuerpo. El chakra llameante lo envolvía por completo en su violenta tempestad. Rodan intentó invocarlo, pero ya no respondía a su voluntad. Se arremolinaba alrededor del titán, asfixiándolo en su abrazo, antes de endurecerse en su lugar. Naruto, conmocionado, encontró su lugar seguro mientras Rodan quedaba atrapado en la prisión de su chakra. El poderoso titán, una vez completamente inmovilizado, cayó sobre la plataforma en la que forcejeaba. Atrapado en su prisión, poco pudo hacer mientras veía a Naruto ponerse de pie. Mocoso. Rugió. Una vez libre, te destruiré a ti y a todo lo que amas. Y si lo haces, estaré ahí para detenerte de nuevo. Gritó Naruto al titán, mientras usaba su sello de comando para reforzar aún más la prisión de chakra de Rodan. Rodan no pudo resistirse, pues su prisión se solidificó por completo. El resultado fue que Rodan quedó atrapado en una red cristalina de su propio chakra. Naruto, ahora de pie sobre la otrora poderosa bestia, no pudo evitar contemplar lo que había logrado. Dirigiendo su atención al sello, notó cómo las líneas se habían atenuado y las llamas se habían apagado. En su lugar estaba el sello, extendiéndose por su antebrazo, que se tiñó de una ligera luz roja antes de atenuarse permanentemente. Naruto dejó escapar un profundo suspiro al caer de espaldas. Respiraba con dificultad, pero no pudo evitar reír. A ver, primero logré usar el chakra del Kyuubi, y ahora he aprendido a usar el chakra del pavo contra él. ¿Qué sigue? Un lagarto gigante. Su mente vagó un poco antes de finalmente notar la llegada de Jiraiya. El sabio mayor pareció preocupado al principio, pero se sintió aliviado al ver a Naruto aún consciente. Oye, sabio pervertido, ¿viste lo increíble que fui? Jiraiya no pudo evitar sonreír con suficiencia. Sí, genial, aunque creo que mi parte favorita fue verte asado vivo, bromeó. Naruto sí que estaba un poco quemado, pero las quemaduras comenzaban a sanar poco a poco. Solo un futuro Hokage como yo puede hacer algo así que créeme cuando te digo que seré el próximo Hokage pervertido sabio, declaró Naruto con orgullo. No se puede negar eso, asintió Jiraiya. Y ojalá que esta sea la última. Jiraiya observó con cautela al titán atrapado bajo sus pies. No estaba seguro de qué sucedería con todo este fiasco. Se habría mentido a sí mismo si hubiera creído que le parecía bien que Naruto tuviera una conexión con otra bestia. La única pregunta que ahora le pesaba era por qué Minato le puso el sello a Naruto. Quizás esté pasando algo más que ni siquiera yo sé, pensó. De todas formas, Minato hizo lo que hizo, y como padrino de Naruto, lo ayudaré hasta el día de mi muerte. Jiraiya extendió la mano hacia Naruto y ayudó a su ahijado a levantarse, mientras ambos observaban cómo Gamaguchi se abría con la boca abierta al mundo exterior. Ambos listos para dar por finalizado el día. Bueno mi gente, esto fue todo por mi parte, espero les gustará tanto como a mí hacerla, dejen su like, compartan y suscríbanse, un saludo y un abrazo.